Christ is coming back to this earth. And that day is on. Jerusalén vuelve a ser escenario de fenómenos que están dejando imágenes difíciles de explicar. Cámaras instaladas en lugares sagrados han registrado extrañas luces y figuras, mientras antiguos objetos y construcciones continúan desafiando explicaciones que parecían estar completamente resueltas. Y Jerusalén es apenas el comienzo. A lo largo del mundo existen fenómenos observados por miles de personas que permanecen en una frontera incómoda entre la ciencia y la fe. Fuego que aparentemente desafía lo esperado. Estructuras antiguas cuya construcción todavía genera preguntas y reliquias que siguen provocando debates entre investigadores. Hoy vamos a investigar algunos de los casos más sorprendentes, conocer lo que dicen quienes los estudian y enfrentar una pregunta que continúa abierta. ¿Estamos ante fenómenos que la ciencia todavía no consigue explicar? ¿O frente a algo que va mucho más allá de nuestra comprensión? Si estos misterios despiertan tu curiosidad, deja tu like, suscríbete y activa la campana. Ahora sí, comencemos. Comencemos en Jerusalén. Todo comenzó con dos apariciones milagrosas que ocurrieron una tras otra, casi como si fueran capítulos de una misma historia celestial, en el interior de las iglesias sagradas de Jerusalén. La primera de ellas quedó registrada en un video que muestra un instante de profunda serenidad dentro de un templo local. Imagina la escena con todos sus detalles. Los fieles inclinan la cabeza con una reverencia devota, las manos entrelazadas en oración, los labios murmurando súplicas que nacen de lo más hondo del alma. El ambiente está cargado de un silencio espeso, casi palpable, ese silencio que solo existe en los lugares donde la gente cree de verdad. Y entonces, sin previo aviso, sin que nadie lo esperara, una misteriosa figura de luz aparece de repente y comienza a deslizarse con suavidad justo detrás de los congregados. Ese haz de luz no se mueve de cualquier manera. Se desplaza con una elegancia sobrenatural, adoptando una forma delicada que recuerda a una presencia santa, como si alguien invisible caminara serenamente entre los bancos, vigilando, cuidando, derramando bendiciones sobre todos aquellos que en ese momento vaciaban su corazón en la plegaria. Quienes vieron el video una y otra vez, cuadro por cuadro, aseguran que la figura no responde a ningún reflejo conocido, que no coincide con el movimiento de ninguna persona presente, que aparece y avanza con una intención propia, como dotada de voluntad. Y ese detalle, esa sensación de propósito, es precisamente lo que estremeció a tantos. Sin embargo, por conmovedora que fuera esa primera visión, la aparición más profunda y emocionalmente arrolladora fue la segunda, la que tuvo lugar en el corazón mismo de la cristiandad, dentro de uno de los templos más venerados del planeta, el que muchos consideran el epicentro espiritual del mundo entero. Esta vez no se trató de una presencia sutil deslizándose a espaldas de la congregación, no. En esta ocasión, la figura luminosa surgió de manera repentina, directamente frente a los ojos de todos, justo en medio de un oficio solemne, en el momento más sagrado de la ceremonia, cuando la atención de cada persona estaba entregada por completo a lo divino. En ese brevísimo instante el tiempo mismo pareció detenerse dentro del santuario. Fue como si el reloj del universo se congelara para dejar espacio a lo imposible. La figura resplandeciente se manifestó como un milagro vivo, palpitante, real, suspendida ante la mirada atónita de la multitud, antes de desvanecerse lentamente en el vacío, disolviéndose en el aire como se disuelve un suspiro. Dejó tras de sí a miles de testigos sobrecogidos, con el asombro pintado en el rostro, el corazón desbordado de emoción y los ojos anegados en lágrimas. Nadie supo qué decir. Nadie se atrevió a romper el hechizo de aquel momento con una palabra. Para los fieles, aquello no fue una simple imagen fugaz atrapada por casualidad en una pantalla. Fue mucho más que eso. Fue una señal sagrada, un recordatorio consolador de que la presencia divina permanece firmemente al lado de la humanidad en sus momentos de mayor entrega, en esas horas en que el ser humano se despoja de su orgullo y se arrodilla con humildad. Aunque los escépticos puedan lanzarse a buscar explicaciones físicas o técnicas, aunque hablen de reflejos de luz, de partículas de polvo iluminadas, de fallos ópticos en el sensor de la cámara o de trucos de la lente, para quienes están llenos de una fe inquebrantable, la paz avasalladora y la conexión divina que se sintieron en ese instante constituyen la verdad última, esa que no necesita pruebas de laboratorio para sostenerse en pie. Y aquí conviene detenernos un momento a considerar ambas orillas de este río de misterio. Del lado de la razón, es cierto que las cámaras modernas producen toda clase de artefactos visuales, destellos, halos, reflejos internos entre las lentes, distorsiones causadas por la luz de las velas rebotando en el incienso suspendido en el aire. Un físico te diría que nada de esto rompe las leyes conocidas.
Pero del lado de la fe se responde con una pregunta que ninguna fórmula alcanza a contestar del todo. ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué justo en ese instante de oración colectiva? ¿Por qué esa forma que tantos describen como serena, protectora, casi consciente? Tal vez la respuesta no esté en la cámara ni en el cielo, sino en el efecto que ese momento produjo en miles de almas que salieron del templo distintas a como habían entrado. Y ese cambio interior, ese sí que nadie lo puede negar. Vale la pena detenerse un momento a imaginar cómo debió sentirse estar ahí, en persona, en el instante mismo de aquella segunda aparición. Piensa en las miles de personas apretadas dentro del templo, hombro con hombro, el aire cargado de incienso y de cera derretida, el murmullo colectivo de las oraciones subiendo hacia las bóvedas de piedra como una marea invisible. Muchos de ellos habían viajado durante días, algunos incluso semanas, cruzando fronteras y ahorrando durante años para poder estar precisamente ahí, en esa fecha, en ese suelo sagrado. Llevaban en sus corazones peticiones profundas: la salud de un hijo enfermo, el consuelo por un ser querido perdido, la esperanza de un milagro para una situación que parecía sin salida. Y de pronto, en medio de toda esa concentración de anhelos humanos, algo se manifestó. Trata de ponerte en su lugar por un segundo. ¿Qué habrías sentido tú? Los testimonios que se recogieron después coinciden en detalles que erizan la piel. Muchos hablaron de una calidez repentina que les recorrió el cuerpo, como si una manta invisible los hubiera envuelto. Otros describieron un silencio absoluto, un silencio que no era la simple ausencia de ruido, sino una presencia en sí misma, densa y viva. Hubo quienes cayeron de rodillas sin proponérselo, con las piernas cediendo bajo el peso de la emoción. Y estaban también los que, incapaces de contener el llanto, lloraron sin saber siquiera por qué lloraban, con esas lágrimas extrañas que no nacen de la tristeza ni de la alegría, sino de algo mucho más hondo que no tiene nombre en ningún idioma. Naturalmente, cuando esas imágenes se difundieron por el mundo entero, los análisis no tardaron en llegar desde ambos frentes. Los expertos en óptica y en tecnología audiovisual examinaron los videos fotograma por fotograma, buscando la explicación racional. Hablaron de reflejos producidos por las lámparas de aceite, de destellos internos entre los cristales de la lente, de la manera en que el humo del incienso puede dispersar la luz y crear formas fantasmales. Señalaron que el cerebro humano está programado para reconocer figuras familiares incluso donde no las hay, un fenómeno bien conocido por la ciencia. Y todo eso es cierto, y merece ser tomado en serio, porque la honestidad intelectual nos obliga a considerar cada posibilidad. Pero del otro lado del debate, los creyentes plantean una objeción que no es fácil de descartar. Si se tratara solo de un reflejo, se preguntan: ¿por qué esa forma tan definida, tan serena, tan cargada de intención? ¿Por qué justo en el momento culminante de la oración y no en cualquier otro instante anodino de la ceremonia? ¿Por qué el efecto sobre las personas fue tan profundo, tan transformador, tan duradero? La ciencia puede explicar cómo se forma una imagen en un sensor, dicen ellos, pero no puede explicar el consuelo que sanó un corazón roto, ni la paz que descendió sobre una multitud entera. Y quizá ahí resida la clave de todo este asunto, que hay preguntas que pertenecen al laboratorio y hay otras que pertenecen únicamente al alma. Tú decidirás a cuál de las dos categorías pertenece lo que acabas de escuchar. Pero el asombro de Jerusalén no termina con estas apariciones luminosas, ni por asomo, porque justo aquí, dentro de los muros sagrados de ese mismo templo que guarda la tumba venerada, se despliega año tras año otro misterio sobrenatural que ha resistido durante siglos todos los intentos de explicación. Un fenómeno que desafía por completo la lógica de la ciencia, en el que llamas santas se encienden de manera espontánea, portando una energía milagrosa que ilumina la fe de millones de personas repartidas por todos los continentes. Estamos hablando de uno de los prodigios más antiguos, más observados y más discutidos de toda la historia de la humanidad, y merece que le dediquemos toda nuestra atención. Una vez al año, durante el Sábado Santo que precede a la Pascua, el mundo entero vuelve su mirada hacia ese templo antiquísimo, y lo que ocurre en su interior desafía toda descripción sencilla, así que trataré de pintártelo con las palabras más vivas que encuentre. Imagina la escena en cada uno de sus detalles. Cada luz, cada lámpara, cada vela del santuario se apaga por completo, sumiendo el recinto en una oscuridad solemne, densa, cargada de una expectación que corta la respiración. No es una oscuridad cualquiera, es una penumbra sagrada en la que miles de personas contienen el aliento al mismo tiempo, en la que se puede escuchar el latido del propio corazón golpeando contra el pecho. La cámara del sepulcro sagrado, ese espacio donde según la tradición reposó el cuerpo tras la crucifixión, es inspeccionada minuciosamente, revisada centímetro a centímetro y luego sellada con sumo cuidado para que nadie pueda introducir nada en su interior. Entonces el oficiante entra en esa cámara oscura llevando en las manos velas completamente apagadas, sin una sola chispa, sin nada que pudiera producir fuego. Y ahí, en medio del silencio reverente de decenas de miles de personas que rezan con toda el alma,
algo comienza a suceder. Una luz mística de tono azulado se congrega misteriosamente en el aire, como si la penumbra misma se estuviera organizando para dar a luz un prodigio, y sin una sola chispa terrenal, sin fósforos, sin encendedores, sin ninguna fuente de ignición conocida, el fuego santo se enciende de forma espontánea sobre las velas. Esa luz divina se propaga a una velocidad asombrosa por todo el santuario, transformando la oscuridad en un mar brillante de resplandor, mientras estallan los gritos de júbilo y las lágrimas de pura felicidad de los creyentes que abarrotan cada rincón del templo. Pero lo que arranca lágrimas a millones de corazones no es únicamente que el fuego se encienda por sí solo, que ya de por sí resultaría asombroso. Es su naturaleza verdaderamente prodigiosa lo que deja a todos sin palabras, porque esta llama, durante los primeros minutos de su aparición, no quema la carne humana. Así como lo oyes, miles de personas reunidas allí rompen en llanto mientras acercan la llama directamente a su rostro, a su barba, a su cabello, a sus vestiduras más delicadas. Y de manera milagrosa, ni un solo mechón de pelo se chamusca, ni un pliegue de la ropa se quema, ni se siente el más leve rastro de dolor. Esa llama cálida los envuelve como un abrazo consolador, como un contacto directo con lo sagrado, trayendo consigo una sensación profunda de sanación y de paz absoluta que muchos describen como el momento más intenso de toda su vida. La historia ha registrado incontables ocasiones en que el escepticismo intentó poner a prueba este fenómeno, y esa parte es fascinante la mires como la mires. Hubo un tiempo, según relatan las crónicas, en que ciertas personas retiraron por completo las mechas de algodón de las velas y las reemplazaron por hilos de plomo sin vida, con la clara intención de apagar la fe de la gente, demostrando que sin mecha no podía haber fuego. Y sin embargo, en aquel momento sagrado, la llama misteriosa se encendió igualmente, directamente sobre el metal inerte, sobre aquel material incapaz de arder por sí mismo, erigiéndose como un testimonio poderoso de una fuerza que se resiste a ser reducida a las reglas de la química. Se cuenta también que cuando un trozo de tela de lino se coloca sobre un fuego ordinario, se reduce a cenizas al instante, en cuestión de segundos. Pero ante el fuego santo, según los relatos de quienes lo han presenciado, esa misma tela permanece completamente intacta, como si estuviera protegida por un escudo invisible, por una mano que la resguarda del daño. Ahora bien, seamos justos y escuchemos también la otra voz, porque este canal se trata precisamente de eso. Los investigadores que abordan el fenómeno con mirada crítica proponen varias hipótesis. Hablan de reacciones químicas de autoignición, de sustancias como el fósforo blanco que arden al contacto con el aire, de la sugestión colectiva que hace que una multitud emocionada perciba como milagroso aquello que anhela con toda su alma. Señalan que el breve instante en que la llama no quema podría deberse a la manera en que se mueve rápidamente la mano, a la temperatura de una llama joven, a factores puramente físicos. Y estas explicaciones merecen respeto, porque la duda honesta también es una forma de búsqueda de la verdad. Pero del otro lado, los creyentes responden que ningún experimento ha logrado reproducir el conjunto completo del fenómeno bajo las mismas condiciones selladas, y que la fe no se apaga con una fórmula. Como siempre, la conclusión final queda en tus manos, y para que puedas formarte esa opinión con todos los elementos sobre la mesa, vale la pena que nos sumerjamos un poco más en los detalles de esta ceremonia, porque cada uno de ellos ha sido pensado, a lo largo de los siglos, precisamente para descartar cualquier posibilidad de engaño. Antes de que comience el rito, autoridades ajenas a la ceremonia inspeccionan la pequeña cámara de piedra. Revisan el suelo, las paredes, cada rincón, en busca de cualquier mecanismo oculto, cualquier fuente de fuego, cualquier truco. Luego, según la tradición, la entrada se sella con cera y se coloca una marca, de modo que sea imposible abrirla sin que quede constancia. El oficiante es revisado también para confirmar que no lleva consigo nada capaz de encender una llama. Todo este protocolo tiene una intención clara: eliminar variables, cerrar puertas, no dejar espacio a la sospecha. Imagina ahora la atmósfera dentro del templo en ese momento. Decenas de miles de personas comprimidas en cada centímetro disponible, sosteniendo velas apagadas, conteniendo la respiración al unísono. El calor de tantos cuerpos juntos, el olor a cera y a piedra antigua, el murmullo que poco a poco se apaga hasta convertirse en un silencio tan absoluto que resulta casi doloroso. Los corazones laten al galope. Los ojos, acostumbrados ya a la oscuridad, escrutan la penumbra buscando la primera señal. Y entonces, en algún punto imposible de predecir, alguien lanza un grito ahogado, una chispa, un resplandor azulado, y en cuestión de segundos, como si fuera un incendio de alegría, la luz salta de vela en vela, de mano en mano, recorriendo el templo entero a una velocidad que la razón no alcanza a seguir, hasta que toda la oscuridad queda vencida por un océano de pequeñas llamas temblorosas y por un rugido de júbilo que hace vibrar los muros. Lo que ocurre a continuación es tal vez lo más difícil de explicar.
Durante esos primeros minutos, hombres y mujeres pasan la llama por su rostro, por sus manos, por su cabello, y ríen y lloran al mismo tiempo al comprobar que no sienten dolor alguno. Se han recogido innumerables testimonios de personas que aseguran haber mantenido la mano dentro del fuego durante segundos enteros sin sufrir la menor quemadura. ¿Cómo se explica algo así? Los escépticos apuntan a la temperatura relativamente baja de una llama muy joven, al movimiento rápido que impide que el calor se acumule sobre la piel, a la enorme carga emocional que altera la percepción del dolor en una multitud extasiada. Son argumentos legítimos, y sería deshonesto ignorarlos. Pero los creyentes responden con una pregunta simple y desarmante. ¿Por qué entonces ese efecto solo dura unos minutos y luego la llama se comporta como cualquier otro fuego, capaz de quemar como cualquier otro? ¿Por qué esa ventana tan precisa, tan breve, tan asociada al momento sagrado? Ninguna de las dos posturas ha logrado convencer del todo a la otra, y por eso este fenómeno lleva siglos discutiéndose sin que el debate se apague, igual que la propia llama que lo origina. Y esa es justamente la belleza inquietante de esta historia, que se resiste a un veredicto fácil, dejándonos suspendidos en ese territorio incómodo y fascinante donde la ciencia y la fe se miran a los ojos sin poder derrotarse. Para quienes poseen una fe completa, el fuego santo no es simplemente luz, es la encarnación misma de la esperanza, la promesa de la resurrección y la presencia eterna de lo divino sobre la tierra. Por eso, una vez encendida, esa llama es transportada con reverencia a través del globo entero, llevada en lámparas especiales por aviones y por manos temblorosas de emoción, para convertirse en una fuente infinita de bendición que alcanza catedrales, aldeas y hogares en los rincones más apartados del mundo. Si al escuchar todo esto puedes sentir, aunque sea un poco de la energía apacible y del calor que irradia esa llama sagrada, te invito a dejar tu like y a compartir este video para que estas bendiciones puedan llegar a todavía más personas. Y si lo deseas, deja una oración en los comentarios por ti y por tus seres queridos. Nos encanta leer cada una de ellas y saber que formamos una comunidad unida por algo más grande que nosotros mismos. Y si la llama de Jerusalén es la manifestación de esa poderosa energía de resurrección, resulta que es esa misma energía la que, según se cree, dejó tras de sí una reliquia de valor incalculable, una especie de radiografía viviente grabada con marcas sagradas hace 2000 años. Prepárate, porque lo que viene ahora es uno de los objetos más estudiados y más enigmáticos de toda la historia. Imagina un antiguo lienzo de lino de más de 4 metros de longitud que, según la tradición, envolvió con delicadeza un cuerpo después de haber sido descendido de la cruz. En la oscuridad silenciosa de una tumba de piedra, ese lienzo absorbió gotas de sangre preciosa, las huellas de las heridas del sufrimiento, y sobre todo, según creen millones, fue testigo del momento triunfal en que la vida venció a la muerte. Lo que hace temblar el corazón de tantas personas al contemplar este sudario no son unas simples pinceladas de artista. Y este es el punto que ha desconcertado a los investigadores durante generaciones. Porque en cada uno de los hilos de esa tela no hay ni rastro de pintura, ni de pigmento, ni de ninguna sustancia química terrenal conocida. No hay una capa de color depositada sobre las fibras como habría en cualquier obra pintada por mano humana. De manera milagrosa, cuando el lienzo fue fotografiado por primera vez a finales del siglo XIX, ocurrió algo que dejó helado al propio fotógrafo. El negativo fotográfico reveló una imagen tridimensional asombrosamente perfecta, algo que iba muchísimo más allá de lo que cualquiera esperaba encontrar. La figura de un hombre que portaba heridas sagradas, las marcas de los clavos en las manos y en los pies, la herida en el costado y las señales de una corona de espinas sobre la cabeza. Todo se manifestó con una nitidez sobrecogedora, con una expresión suave y a la vez cargada de una majestad indescriptible. Muchos creen que en el instante exacto de la resurrección, un haz de luz divina e infinita brotó desde el interior del cuerpo en una fracción de segundo, en un destello más breve que un parpadeo, y que esa luz, esa energía que escapa a toda medición, tocó cada hilo del lienzo, imprimiendo la imagen sagrada sobre el sudario como un sello eterno, como una firma dejada para el mundo. Los estudios científicos que se han realizado sobre esta reliquia han generado décadas de debate encendido. Algunos análisis con carbono 14 sugirieron que la tela procedía de la Edad Media, lo que reforzó la postura de los escépticos. Pero otros investigadores señalaron posibles contaminaciones en las muestras, remiendos posteriores, incendios que alteraron la composición del tejido y detalles anatómicos de una precisión que sería imposible falsificar para un artista medieval que desconocía por completo la fisiología del cuerpo humano. La imagen sigue sin poder reproducirse con exactitud ni siquiera con la tecnología actual, y ese hecho, por sí solo, mantiene el enigma más vivo que nunca. Detengámonos un poco más en este objeto,
porque merece que lo miremos con lupa desde ambas orillas. Cuando aquel fotógrafo reveló por primera vez el negativo y vio surgir en la placa el rostro de un hombre con una nitidez tridimensional imposible, cuenta la historia que estuvo a punto de dejar caer la placa de las manos por la impresión. Y no era para menos. Piénsalo bien, hasta ese momento, para el ojo desnudo, la tela mostraba apenas manchas difusas, sombras confusas, formas que costaba interpretar. Fue solo al invertir los tonos, al convertir la luz en sombra y la sombra en luz, cuando el rostro emergió con una precisión sobrecogedora. Esto significa que la imagen sobre el lienzo se comporta en cierto sentido como un negativo fotográfico siglos antes de que la fotografía siquiera existiera. ¿Cómo podría un supuesto falsificador medieval haber concebido, mucho menos ejecutado, algo que solo cobra pleno sentido con una tecnología que tardaría cientos de años en inventarse? Los estudios que se han realizado a lo largo de las décadas han abierto un debate apasionante que aún no se cierra. Por un lado, hubo pruebas de datación que apuntaron a un origen medieval, lo cual dio munición a quienes sostienen que se trata de una elaborada obra de arte. Por otro lado, otros investigadores señalaron que las muestras analizadas pudieron haberse tomado de zonas remendadas tras un antiguo incendio, o contaminadas por siglos de manipulación, humo y microorganismos, lo que alteraría por completo los resultados. Se han estudiado los pólenes atrapados en las fibras, algunos de los cuales corresponderían a plantas de una región muy concreta del mundo. Se han analizado las manchas de sangre, la posición anatómica de las heridas, la coherencia entre las marcas y lo que la medicina forense sabe hoy sobre el cuerpo humano sometido a determinado tipo de tormento. Y muchos de esos detalles resultan asombrosamente exactos, tan exactos que un artista de hace siglos, sin conocimientos de anatomía profunda, difícilmente habría podido inventarlos. Lo que nadie ha conseguido, ni el más brillante de los escépticos, ni el laboratorio mejor equipado, es reproducir la imagen completa con las mismas propiedades. Se han hecho intentos ingeniosos, algunos incluso logrando efectos parecidos en pequeñas porciones. Pero recrear el conjunto, con su carácter de negativo, su información tridimensional, su superficialidad extrema sobre las fibras y la ausencia total de pigmento penetrante, sigue estando fuera de nuestro alcance. Y ese hecho, admitido incluso por muchos investigadores neutrales, es lo que impide cerrar el caso de un plumazo. Frente a todo esto, cada persona reacciona de manera distinta, y ambas reacciones son legítimas. Hay quien ve en el sudario la prueba tangible de un acontecimiento sobrenatural, la huella dejada por un instante de energía inconcebible, y hay quien prefiere esperar, mantener la cautela, confiar en que algún día la ciencia hallará la respuesta que hoy se le escapa. Lo que resulta innegable, se crea lo que se crea, es que estamos ante uno de los objetos más estudiados y menos comprendidos de toda la historia humana, un lienzo silencioso que ha desafiado a generaciones enteras de mentes brillantes y que sigue guardando su secreto con una serenidad casi burlona. Para los fieles, este sudario no es un símbolo de sufrimiento ni de muerte, es todo lo contrario. Es una carta de amor escrita con luz, un recordatorio sagrado de que el amor ha vencido todo dolor y de que la vida ha conquistado a la muerte. Cada mancha de sangre, cada herida impresa sobre la tela, narra una historia de misericordia sin límites hacia la humanidad. Es un objeto que puede mirarse con los ojos del laboratorio o con los ojos del corazón, y quizá lo más honesto sea reconocer que ambas miradas, juntas, apenas alcanzan a rozar su misterio. Estas marcas sagradas del Medio Oriente han dejado en nuestro interior una profunda sensación de devoción y de asombro. Pero los prodigios no terminan en Jerusalén ni en Europa. Desde esta Tierra Santa crucemos ahora hacia el otro lado del planeta, hacia el desierto abrasador de un rincón inesperado de América, donde la oración desesperada de un grupo de religiosas convocó a un carpintero misterioso para rescatar una obra que parecía condenada al fracaso. Es un testimonio del poder extraordinario de la fe cuando una persona llega al borde mismo del abismo, a ese punto en que ya no queda ninguna salida humana visible, ninguna solución razonable, ninguna esperanza que la lógica pueda sostener. Todos, en algún momento de la vida, hemos conocido esa clase de encrucijada. Ese instante en que hemos agotado todos los recursos, tocado todas las puertas, probado todas las opciones, y aún así, el problema sigue ahí, mirándonos de frente, inamovible. Es en esos momentos, dicen quienes han vivido historias como la que estás a punto de escuchar, cuando ocurre algo inesperado. No siempre, no de manera predecible, pero con la suficiente frecuencia como para que millones de personas, a lo largo de la historia, lo hayan atesorado como una verdad profunda. La historia que viene a continuación es una de las más queridas y más debatidas de todo el continente americano. Ha sido contada de generación en generación, ha inspirado libros, películas y peregrinaciones, y ha resistido más de un siglo de intentos por explicarla. Hay quien la considera una prueba conmovedora de la intervención de lo alto, y hay quien la ve como el testimonio del talento anónimo de un artesano excepcional cuyo nombre se perdió en la niebla del tiempo.
Sea cual sea la verdad, la obra física existe, se puede visitar, se puede tocar, y sigue desconcertando a ingenieros de todo el mundo. Acompáñame hasta un rincón polvoriento y remoto del desierto americano, donde un grupo de mujeres se atrevió a pedir lo imposible, y donde lo imposible, de una manera u otra, respondió. Del ambiente sagrado del Medio Oriente, viajamos ahora hasta el desierto de Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos. Corría el año 1878, cuando, recién terminada la construcción de una capilla dedicada a la enseñanza de las jóvenes, un grupo de religiosas descubrió con horror un defecto crítico, un error que amenazaba con arruinar por completo el sueño que tanto les había costado levantar. El coro, ese balcón elevado a más de 6 metros de altura, desde donde se entonarían los cánticos, no tenía absolutamente ninguna manera de acceder a él. Ninguna escalera, ningún peldaño, nada. Y el interior de la capilla era demasiado estrecho, demasiado angosto, para acomodar una escalera convencional sin arruinar la belleza y la proporción de todo el conjunto. Uno tras otro, los mejores arquitectos y carpinteros de la época acudieron a examinar el espacio, midieron, calcularon, tomaron notas, y uno tras otro sacudieron la cabeza con gesto de impotencia. Todos coincidían en el mismo veredicto desalentador. Era sencillamente imposible construir una escalera de caracol sin un enorme pilar central de soporte que sostuviera toda la estructura. Y ese pilar, en un espacio tan reducido, habría ocupado prácticamente todo el sitio disponible, volviendo la solución tan inútil como el problema. La única alternativa que se atrevieron a sugerir fue una escalera de mano hecha de cuerda, una opción francamente peligrosa y humillante para unas religiosas que vestían hábitos largos y amplios, imposibles de manejar con seguridad mientras trepaban por semejante artefacto. Para empeorar aún más las cosas, el arquitecto principal que dirigía la obra falleció de manera repentina antes de encontrar cualquier solución, dejando a las religiosas ante lo que parecía un callejón sin salida absoluto. Pero frente a ese muro infranqueable, ellas se negaron rotundamente a rendirse. Depositando su confianza última en lo divino, cerraron las puertas de la capilla y elevaron juntas una novena, 9 días y 9 noches de oración incesante, ininterrumpida, dedicada a San José, aquel carpintero de Nazaret que la tradición reconoce como el Padre terrenal que crió a Jesús. 9 días con sus noches sin desfallecer, con las rodillas doloridas y la voz ronca, sosteniéndose unas a otras en la fe cuando el cansancio amenazaba con vencerlas. Y entonces, dice el relato, el milagro respondió. En el 9º día exacto de su plegaria, justo cuando terminaban la novena, desde la vasta extensión del desierto, apareció un hombre misterioso que se acercó con calma a la capilla montado en un burro. En sus manos no llevaba maquinaria compleja ni herramientas sofisticadas, tan solo 2 instrumentos humildes, un martillo y una sierra. Con voz serena y amable, les dijo a las religiosas que había venido a ayudarlas a construir la escalera por la que tanto habían estado rezando. Nadie lo había llamado, nadie sabía de dónde venía. Y sin embargo, ahí estaba, como una respuesta hecha carne a 9 noches de súplicas. Noche tras noche, el carpintero puso una sola condición para realizar su trabajo: que se le permitiera laborar en absoluta privacidad, con las puertas de la capilla cerradas a cal y canto, sin que nadie lo observara ni lo interrumpiera. Y así fue como transcurrieron largos meses de silencio sagrado, de golpes de martillo apagados que se escapaban de tanto en tanto por las rendijas, de una quietud misteriosa que envolvía toda la construcción. Y cuando por fin las puertas de la capilla se abrieron de par en par, todos rompieron a llorar de asombro ante una obra maestra de la arquitectura que superaba por completo el entendimiento humano. Ante sus ojos se alzaba una escalera de caracol de una belleza sobrecogedora, que ascendía dando 2 vueltas completas sobre sí misma, elevándose con exactamente 33 peldaños, un número que muchos interpretaron de inmediato como un símbolo de los 33 años que, según la tradición, Jesús caminó sobre la tierra. Pero lo más milagroso de todo, lo que dejó helados a los presentes, era otra cosa. La escalera permanecía suspendida en el aire, sin absolutamente ninguna columna central de soporte, sin ese pilar que todos los expertos habían jurado que era indispensable. Toda la estructura había sido construida sin un solo clavo de hierro ni una sola gota de pegamento, sostenida únicamente por clavijas de madera talladas con una perfección sobrehumana, ensambladas con una precisión que rozaba lo imposible. Quiero que te detengas a imaginar el momento exacto en que aquellas puertas se abrieron después de tantos meses de silencio. Las religiosas habían esperado con una mezcla de esperanza y de temor, sin saber qué encontrarían del otro lado. Quizá una estructura tosca, quizá una obra a medio terminar, quizá nada en absoluto, y en su lugar la luz del desierto entró y se posó sobre una espiral de madera que parecía flotar en el aire, elevándose con una gracia que no correspondía a ningún manual de construcción conocido. Se cuenta que hubo un silencio total, seguido de sollozos, de exclamaciones ahogadas, de manos que se llevaban a la boca sin poder creer lo que los ojos contemplaban. Habían pedido una escalera.
habían recibido una obra de arte que desafiaba las leyes de la física. Cada detalle parecía cargado de significado. Las 2 vueltas completas que la escalera describía sobre sí misma, elevándose sin un pilar central que la sostuviera, como si una mano invisible la mantuviera en el aire. Los 33 peldaños, ese número que tantos relacionaron de inmediato con una vida célebre que, según la tradición, se extendió por igual número de años sobre la Tierra. La ausencia total de clavos de metal, de tornillos, de pegamento, con todas las piezas unidas por clavijas de madera de una exactitud que aún hoy asombra a los especialistas. Y la curvatura perfecta de cada tabla, doblada con una técnica que requeriría un dominio extraordinario de la humedad, la temperatura y el tiempo. Un conocimiento que un carpintero solitario, trabajando en secreto con apenas un martillo y una sierra, difícilmente debería haber poseído. Los expertos que la han estudiado a lo largo de los años ofrecen explicaciones técnicas que merecen respeto. Señalan que la escalera funciona, en esencia, como un gran resorte helicoidal, donde cada vuelta ayuda a sostener a la siguiente, distribuyendo el peso a lo largo de toda la estructura. Es una solución ingeniosa, elegante y perfectamente posible para una mente brillante. Pero incluso ellos admiten que la combinación de todos los factores, el anonimato del constructor, la madera inusual, la técnica avanzada y la ausencia de herramientas modernas, forma un conjunto que se resiste a una explicación completamente satisfactoria. Y así la escalera permanece, silenciosa y perfecta, ofreciéndose como un espejo. Quien llega buscando una explicación humana encuentra motivos para creer en el genio. Quien llega buscando algo más encuentra motivos para creer en lo milagroso. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante. Cuando las religiosas se apresuraron a buscar al carpintero para pagarle y darle las gracias por semejante prodigio, el hombre y su burro se habían esfumado sin dejar rastro alguno. No aceptó ni una sola moneda como pago, ni dejó atrás un nombre, ni una dirección, ni una despedida. Simplemente había desaparecido, como se desvanece un sueño al amanecer. Más tarde, cuando las religiosas recorrieron todos los aserraderos y almacenes de madera de la región para saldar la cuenta de los materiales, cada uno de los dueños confirmó lo mismo, atónito. Jamás le habían vendido una sola tabla de madera a un hombre con esa descripción. Y por si todo esto fuera poco, había un detalle final que erizaba la piel. La madera empleada para construir la escalera resultó ser una especie rara de abeto, un tipo de árbol completamente inexistente en las áridas tierras desérticas de Nuevo México, una madera que sencillamente no tenía por qué estar ahí. Para las religiosas y para millones de creyentes de todo el mundo, aquel carpintero misterioso no era otro que el propio San José, que había respondido a sus plegarias bañadas en lágrimas, descendiendo hasta la tierra, dejando tras de sí una obra maestra eterna como un recordatorio consolador de una verdad profunda, que cuando la humanidad se encuentra en su punto de mayor agotamiento y desamparo, es precisamente ahí, en ese abismo, donde comienzan a obrarse los milagros. Ahora bien, la razón también tiene su lugar en esta historia, y sería deshonesto ignorarla. Los ingenieros que estudian la escalera reconocen que un maestro carpintero, excepcionalmente dotado, con un conocimiento profundo de la geometría de la madera y de la distribución de las cargas, podría en teoría haber logrado semejante hazaña. Una escalera de caracol bien diseñada puede funcionar como un resorte, distribuyendo el peso a lo largo de su espiral. Pero incluso ellos admiten que subsisten preguntas sin respuesta sobre la identidad del artesano, sobre el origen de esa madera y sobre cómo una estructura así ha resistido tanto tiempo sin ceder. Y ahí, de nuevo, la ciencia y la fe se dan la mano frente al misterio. Incluso en nuestros días, con toda la tecnología arquitectónica moderna a nuestra disposición, la escalera de Loreto sigue siendo un enigma desconcertante que desafía a la comunidad científica. Ingenieros y arquitectos de renombre mundial han viajado hasta este lugar para investigarla con equipos de última generación, con escáneres y sensores capaces de analizar cada fibra. Y aún así, siguen sin poder explicar una verdad tan simple como perturbadora. ¿Cómo puede una estructura de madera sin columna central, sin clavos de hierro y sin pegamento, mantenerse firme y soportar el peso de miles de personas que la han recorrido durante más de un siglo sin derrumbarse jamás? La ciencia moderna se queda muda ante una obra que parece desafiar todas las leyes convencionales de la física y de la ingeniería. Para un mundo puramente racional, se trata de un rompecabezas arquitectónico sin resolver. Pero para quienes están llenos de fe, se yergue como una prueba innegable de que, por más lejos que avance el intelecto humano, siempre habrá umbrales ante los cuales debe inclinarse con humildad. Hay algo profundamente conmovedor en la historia de esas religiosas, algo que va más allá del prodigio arquitectónico en sí. Piensa en su situación. Habían dedicado todo, absolutamente todo, a levantar un lugar de enseñanza y de oración en medio de un desierto implacable, lejos de las comodidades del mundo. Habían soñado con ese coro elevado desde donde las voces de las jóvenes se derramarían como una cascada de música.
y de pronto, cuando la obra parecía terminada, se estrellaron contra un obstáculo que ninguna cantidad de dinero, de ingenio o de influencia parecía capaz de resolver. Imagina la frustración, la sensación de haber llegado tan lejos solo para quedar detenidas al borde de la meta. Cualquiera se habría rendido. Cualquiera habría aceptado la escalera de cuerda, o habría clausurado el coro para siempre. Pero ellas eligieron otro camino, un camino que a los ojos del mundo moderno podría parecer ingenuo y que sin embargo revela una fortaleza interior extraordinaria. Eligieron creer. Eligieron confiar en que cuando todas las puertas humanas se cierran, todavía queda una puerta abierta hacia lo alto. Y durante 9 días y 9 noches, en lugar de lamentarse, en lugar de discutir o de buscar culpables, se dedicaron a una sola cosa: pedir con el corazón entero. Hay una lección enorme escondida en ese gesto, sin importar lo que uno crea sobre lo que ocurrió después. Es la lección de la perseverancia serena, de la esperanza que se niega a morir incluso cuando toda la lógica aconseja abandonar. Y luego está el enigma en sí mismo, que sigue desafiando a los expertos hasta el día de hoy. Los ingenieros que la han estudiado reconocen que una escalera de caracol, bien diseñada, puede comportarse como un resorte gigante, distribuyendo el peso a lo largo de su curva de tal manera que cada parte sostiene a las demás. En teoría, un maestro carpintero, de talento excepcional, con un conocimiento profundo e intuitivo de la geometría y de las propiedades de la madera, podría haber logrado semejante estructura. Esa es la explicación racional, y tiene su mérito. Pero incluso aceptándola, quedan flecos sueltos que nadie ha atado del todo. ¿Quién era ese hombre, que apareció y desapareció sin dejar nombre ni rastro? ¿De dónde salió una madera que, según se dice, no crecía en aquellas tierras? ¿Cómo trabajó solo, en secreto, con apenas 2 herramientas rudimentarias y logró un ensamblaje de una precisión que aún hoy asombra a los especialistas? Puede que existan respuestas mundanas para cada una de esas preguntas por separado. Un artesano viajero que prefería el anonimato. Una madera importada de otra región y olvidada en los registros. Una habilidad tan pulida que rozaba lo artístico. Todo eso es posible, y quien busque una explicación terrenal la encontrará razonable. Pero también es cierto que, cuando se juntan todos los cabos sueltos en una sola historia, el conjunto adquiere una textura que se resiste a la explicación fácil. Y ahí, una vez más, cada espectador se queda con la versión que resuene con su propio corazón. Para unos, un carpintero genial y humilde cuyo nombre se perdió. Para otros, una respuesta directa del cielo a 9 noches de plegaria. Sea cual sea tu conclusión, la escalera sigue ahí, girando sobre sí misma, silenciosa, sosteniendo a quien la mira con una pregunta que no se apaga. Y si la escalera de Nuevo México se sostiene como una obra maestra perdurable de madera, nacida de una oración respondida, entonces en Europa, más concretamente en el antiguo pueblo italiano del anciano, existe un prodigio de naturaleza completamente distinta. Un milagro biológico que ha perdurado durante más de 1200 años. Una reliquia de carne y sangre que para millones de personas encierra el mensaje de amor más profundo que lo divino haya dejado jamás al mundo terrenal. Y su historia comienza con algo profundamente humano: la duda. Y qué apropiado resulta que así sea, porque la duda es probablemente la experiencia más universal de todas. No hay nadie, por firme que parezca su convicción, que no haya sentido alguna vez esa punzada de incertidumbre en lo más hondo del pecho. El creyente duda de lo que cree. El escéptico duda de su escepticismo. El sabio duda de su sabiduría. La duda nos acompaña como una sombra, y muchas veces la vivimos con vergüenza, como si fuera una debilidad que debiéramos ocultar. Por eso resulta tan conmovedor que uno de los relatos más célebres de la historia religiosa comience precisamente con un hombre que dudaba, no un incrédulo, no un enemigo de la fe, sino un devoto atormentado por la pregunta que todos, tarde o temprano, terminamos formulándonos. Guarda esa idea en mente mientras escuchas lo que viene, porque cambia por completo el sentido de la historia. No se trata del relato de alguien que fue recompensado por su certeza inquebrantable. Se trata, según la tradición, de alguien que recibió una respuesta justo en su momento de mayor vacilación. Y hay algo profundamente esperanzador en eso, se crea o no en el prodigio literal. La idea de que la duda no nos descalifica, de que preguntar no es traicionar, de que incluso en medio de nuestra confusión más honesta podemos seguir siendo dignos de asombro. Con esa reflexión abierta viajemos ahora 12 siglos hacia atrás en el tiempo. Todo se remonta al siglo VIII. Durante una misa solemne, un sacerdote que oficiaba la ceremonia se encontró de pronto envuelto en densas nubes de incertidumbre. En lo más hondo de su corazón se atormentaba con una pregunta que lo perseguía sin descanso. ¿Era real la presencia verdadera de lo divino en el pan y el vino consagrados? ¿O se trataba acaso de meros símbolos espirituales, de gestos vacíos de sustancia? Y justo en ese instante de duda, según relata la tradición, un prodigio descendió para fortalecer la fe del sacerdote y la de toda la humanidad que vendría después.
ante sus propias manos, frente a los ojos de la congregación entera, el pan consagrado se transformó de repente en carne humana real, y el vino del cáliz se coaguló al instante en 5 grumos de sangre. El santuario entero se estremeció, sacudido por la conmoción, el sobrecogimiento y los sollozos entrecortados de la emoción. Nadie podía dar crédito a lo que sus ojos contemplaban. Pero lo que convierte a la reliquia del anciano en un milagro capaz de estremecer la historia entera no es únicamente aquel momento de transformación, por asombroso que resulte, es su prodigiosa conservación a lo largo de 12 siglos. Durante más de 1200 años, desafiando los estragos del tiempo, del aire y de la humedad, el tejido y los coágulos de sangre han permanecido completamente intactos, sin descomponerse, sin alterarse, sin el uso de ningún conservante en absoluto. Y aquí es donde la historia da un giro que fascina tanto a los creyentes como a los hombres de ciencia. Porque en tiempos modernos, la reliquia fue sometida a análisis rigurosos. Cuando expertos en medicina y anatomistas llevaron a cabo estudios minuciosos sobre esta reliquia, quedaron mudos de asombro ante hallazgos que superaban por completo la comprensión de la medicina moderna. El tejido resultó ser músculo cardíaco humano real, específicamente del ventrículo izquierdo, precisamente la cámara del corazón encargada de bombear la sangre que sostiene la vida por todo el cuerpo. Las células del músculo cardíaco conservaban su estructura completa, intacta, como si pertenecieran a un corazón que aún estuviera latiendo. La sangre coagulada resultó pertenecer al grupo sanguíneo AB, un tipo extremadamente raro en el mundo. Y aquí viene el detalle que arranca lágrimas. Ese grupo sanguíneo AB coincide en un 99% con el tipo de sangre impreso en el sudario del que hablamos hace unos minutos. 2 reliquias sagradas, situadas en 2 países diferentes, aparecidas con siglos de distancia entre sí, y sin embargo, compartiendo el mismo grupo sanguíneo y la misma marca biológica. Por supuesto, el escepticismo también levanta la voz aquí, y merece ser escuchado. Los críticos señalan que las técnicas de análisis han variado con el tiempo, que la datación de reliquias tan antiguas es difícil, que la correspondencia entre muestras separadas por siglos debe tomarse con cautela. La duda es legítima y forma parte del rigor, pero incluso teniendo eso en cuenta, resulta desconcertante que un tejido orgánico haya sobrevivido más de 1 milenio sin conservantes y que 2 objetos venerados por razones independientes terminen apuntando a la misma huella. Para millones y millones de creyentes, esto no es una simple reliquia antigua. Es el corazón eterno, un testimonio físico y vivo de que el amor divino y la vida sagrada jamás se han apartado de la humanidad. Cada latido de fe, cada gota de sangre dejada atrás, se erige como una afirmación cálida e innegable de un amor que nunca se desvanecerá con el paso del tiempo. Hay un aspecto de la historia del anciano que merece que nos detengamos, porque toca una fibra muy humana, la duda del propio sacerdote. Con frecuencia imaginamos a los hombres de fe del pasado como figuras de certeza inquebrantable, personas que jamás vacilaron, que nunca se preguntaron si aquello en lo que habían entregado su vida era verdad. Pero la tradición nos entrega aquí un retrato mucho más cercano, mucho más real. Este sacerdote dudaba. En lo más íntimo de su ser, mientras cumplía con el rito ante los fieles, cargaba con una pregunta que le pesaba como una piedra. Y esa duda no lo convierte en un mal creyente, al contrario, lo vuelve profundamente humano, alguien en quien cualquiera de nosotros puede reconocerse. ¿Quién no ha dudado alguna vez de lo que más quiere creer? ¿Quién no ha sentido, en algún momento de la vida, esa grieta silenciosa entre lo que anhela que sea verdad y el temor de que quizá no lo sea? Que el prodigio, según el relato, llegara precisamente en ese instante de vacilación, es lo que ha hecho que esta historia resuene durante 12 siglos, porque no fue premiado por su certeza, sino sostenido en medio de su duda. Y esa idea, la de que la duda no es el enemigo de la fe, sino a menudo su compañera de viaje, es una de las enseñanzas más profundas que este relato ofrece, se crea o no, en el milagro literal que lo originó. Ahora bien, pasemos a lo que la ciencia tiene que decir, porque aquí el asunto se vuelve especialmente intrigante. Cuando la reliquia fue sometida a estudios en tiempos modernos, los resultados que se reportaron desconcertaron a más de un especialista. Se describió que el tejido correspondía a músculo del corazón, y no a un músculo cualquiera, sino a la pared del ventrículo izquierdo, la cámara más robusta, la que impulsa la sangre hacia todo el cuerpo. Se señaló que las estructuras celulares se conservaban con un detalle notable, como si el tejido no hubiera sufrido la descomposición que el tiempo impone inevitablemente a toda materia orgánica. Y se indicó que la sangre pertenecía a un grupo poco común, coincidente con el que se habría hallado en otra reliquia célebre situada muy lejos de allí. Frente a estos datos, el escéptico tiene todo el derecho a levantar la mano y plantear sus reparos. Los métodos de análisis han cambiado con las décadas. La datación de material tan antiguo es delicada. La comparación entre muestras separadas por siglos y por miles de kilómetros debe tomarse con enorme cautela.
Nada de esto es una objeción menor, y la prudencia científica exige tenerlas presentes. Pero incluso aplicando toda esa cautela, subsiste un núcleo que cuesta explicar. La mera supervivencia de un fragmento de tejido orgánico durante más de 1200 años, sin refrigeración, sin conservantes, expuesto al aire, a la humedad y a los avatares de la historia, es en sí misma una rareza que la biología no acostumbra a permitir. Y ese hecho basta para mantener el enigma respirando. Como con todo lo que hemos visto hoy, no te pido que creas ni que descreas. Te pido únicamente que mires, que sopeses y que decidas por ti mismo qué lugar ocupa esta historia en tu propia manera de entender el mundo. Nuestro recorrido nos ha llevado a través de reinos sagrados, desde la misteriosa luz radiante de Jerusalén, pasando por el fuego santo que no quema y el sudario que carga con la huella de la resurrección, hasta la escalera de caracol sin soporte de Nuevo México y el corazón perdurable del anciano. Todos estos prodigios asombrosos nos regalan paz, fe y una esperanza sin límites. Sientes esa calidez, ¿verdad? Esa sensación de que quizá no estamos solos, de que hay una mano invisible que sostiene el mundo. Pero junto a estas señales de amor, cabe preguntarse si la humanidad no estará también enfrentando mensajes más severos, advertencias que conviene detenerse a escuchar en medio de las recientes catástrofes que se despliegan por todo el planeta. Porque desde desastres naturales sin precedentes y la furia desatada de la naturaleza hasta las convulsiones incesantes que dejan los corazones en zozobra, cabe preguntarse: ¿son estos meros fenómenos meteorológicos corrientes simples variaciones normales del clima? ¿O son, en realidad, señales de los tiempos, recordatorios de peso dirigidos a la conciencia de cada uno de nosotros en estos días? No pretendo darte una respuesta cerrada. Pretendo más bien que miremos juntos el paisaje del mundo y que cada quien, en el silencio de su corazón, decida qué significa todo esto. Y es que hay un contraste que no podemos pasar por alto en este punto del viaje. Durante toda la primera parte hemos hablado de señales que consuelan, de prodigios que abrazan, de luces que traen paz y esperanza. Historias que dejan el corazón cálido, que invitan a confiar, que susurran que no estamos solos. Pero la vida, como bien sabes, no está hecha solo de consuelos. También está hecha de sacudidas, de pérdidas, de momentos en que el mundo entero parece derrumbarse. Y si de verdad queremos mirar la realidad de frente, sin filtros ni edulcorantes, debemos tener el valor de contemplar también ese otro rostro, el más severo, el que a veces preferiríamos no ver. Porque quizá, y esto es solo una reflexión que dejo abierta para ti, los mensajes que la existencia nos envía no vienen siempre envueltos en luz suave. Quizá algunos llegan en forma de tormenta, de temblor, de fuego, no para castigarnos, sino para despertarnos. Piénsalo, a veces la persona que más nos quiere es la que se atreve a decirnos la verdad incómoda, la que nos sacude cuando vamos por mal camino, la que interrumpe nuestra comodidad porque nos ve caminando hacia un precipicio. Y si algunas de las convulsiones que hoy estremecen al planeta pudieran leerse no como una venganza, sino como una advertencia cargada de un cuidado profundo, no te pido que aceptes esta idea. Solo te pido que, con la misma mente abierta con que contemplaste los milagros, contemples ahora lo que está ocurriendo en el mundo. Porque no se puede entender del todo la luz sin mirar también la sombra, ni comprender el mensaje completo escuchando solo la mitad de la melodía. Respira hondo otra vez, porque lo que viene es más duro, más crudo, más difícil de ver. Pero es igual de necesario. Volvamos entonces la mirada hacia el panorama global de los últimos tiempos. Nunca antes la humanidad había presenciado una furia natural tan implacable y tan devastadora, golpeando incluso a aquellas naciones que poseen las capacidades económicas y tecnológicas más avanzadas del mundo. Y esto es precisamente lo que vuelve la situación tan estremecedora. No se trata de rincones olvidados y vulnerables del planeta, sino de los bastiones mismos del poder y del progreso. Fijémonos primero en Estados Unidos, una superpotencia global que presume de un poderío económico inmenso y de la tecnología más avanzada del mundo. Y sin embargo, sobre esa misma tierra, los incendios furiosos y el clima extremo han descendido sin tregua, reduciendo ciudades vibrantes y comunidades prósperas a desoladas llanuras de ceniza en un abrir y cerrar de ojos. Considera la aterradora realidad de estas tormentas de fuego, impulsadas por vientos huracanados que superan los 130 kilómetros por hora. Estas llamas no se limitan a propagarse con lentitud, como uno podría imaginar. No, corren a través del terreno a velocidades espeluznantes, saltando de árbol en árbol, de casa en casa, más rápido de lo que una persona puede huir. Y ese es uno de los aspectos más aterradores de estas tormentas de fuego modernas, su velocidad. En el imaginario popular, un incendio es algo que avanza poco a poco, dando tiempo a la gente para recoger sus cosas, subir al coche y alejarse con calma. La realidad de estos infiernos, impulsados por el viento, es radicalmente distinta.
Cuando las ráfagas superan los 130 km por hora, el fuego deja de reptar y empieza a correr, saltando por encima de carreteras, ríos y cortafuegos como si no existieran, lanzando brasas ardientes que vuelan por el aire y encienden nuevos focos a cientos de metros de distancia. Ha habido casos en que familias que creían tener horas para escapar apenas dispusieron de minutos, sorprendidas por un muro de llamas que apareció donde un instante antes solo había cielo despejado. Los bomberos y los expertos en incendios describen un comportamiento del fuego que, según ellos mismos admiten, se ha vuelto más impredecible y más feroz que en décadas anteriores. Hablan de tormentas de fuego que generan sus propios sistemas meteorológicos, columnas de humo tan colosales que crean vientos, remolinos e incluso rayos, alimentándose a sí mismas en un ciclo infernal difícil de detener. Es como si el fuego hubiera adquirido una especie de vida propia, una furia autónoma que se ríe de los planes humanos. Y frente a semejante fenómeno, todo el equipamiento del mundo, todos los aviones cisterna, todos los satélites, resultan a veces tan útiles como intentar apagar una hoguera soplando. Las temperaturas en el interior de estos infiernos superan con creces los 1000 grados centígrados, un calor tan intenso que basta para vaporizar al instante la vegetación densa de los bosques y para derretir las ruedas macizas de aluminio de los vehículos abandonados en las carreteras. Piénsalo, metal sólido convertido en líquido, escurriéndose sobre el asfalto como si fuera cera. En las temporadas de incendios más devastadoras de los últimos años, estas tormentas de fuego se han tragado extensiones de tierra que superan el 1,5 millones de hectáreas, un área más grande que estados enteros, expandiéndose sobre vastos territorios en cuestión de apenas unos días. Los cielos de mediodía se han desplomado en un tono rojo sangre digno del apocalipsis, mientras las columnas de humo disparaban los índices de calidad del aire hasta niveles que rebasaban por completo las escalas de peligro conocidas, dejando fuera de rango los medidores en varios estados a la vez. De manera simultánea, olas de calor sin precedentes empujaban las temperaturas por encima de los 48 grados centígrados, horneando el suelo hasta dejarlo reseco como hueso y drenando cada gota de humedad de la atmósfera. En medio de este ambiente infernal y sofocante, el aullido de las sirenas de emergencia resonaba a través del humo. Miles de evacuados presa del pánico abarrotaban las autopistas colapsadas, obligados a abandonar sus hogares, los ahorros de toda una vida y recuerdos preciados e irreemplazables, todo con tal de negociar una frágil oportunidad de supervivencia. Familias enteras subían a sus vehículos con lo poco que alcanzaban a cargar, mirando por el espejo retrovisor cómo el resplandor anaranjado se tragaba todo lo que habían construido. Y en ese momento angustioso emergió una verdad amarga. Ante la furia pura de la naturaleza, todo el orgullo humano se desmorona hasta convertirse en absoluta impotencia. Flotas especializadas de aviones contra incendios que dejaban caer miles de litros de retardante, redes avanzadas de rastreo térmico por satélite y unidades de respuesta a desastres de última generación pertenecientes a la principal superpotencia del planeta quedaron prácticamente inservibles frente a muros de fuego de kilómetros de anchura. Ante un mar rugiente de llamas que alcanzaban miles de grados, ni la riqueza, ni la tecnología, ni el estatus podían ofrecer refugio alguno. De pie entre las cenizas, la humanidad se ve confrontada con su propia fragilidad, con un recordatorio aleccionador de que, por más avanzada que se vuelva nuestra ciencia, seguimos siendo pequeños ante las fuerzas de la creación. Y quizá, solo quizá, se trate de una llamada de atención estruendosa, una que invita a un mundo confiado en sí mismo a regresar hacia la humildad y la fe. Ahora bien, seamos justos. La ciencia climática ofrece explicaciones sólidas para estos incendios, hablando del calentamiento global, de la acumulación de vegetación seca, de patrones de viento alterados. Nadie niega esos factores. Pero incluso reconociéndolos, la magnitud y la simultaneidad de estos desastres invitan a muchos a preguntarse si no hay algo más profundo pidiéndonos que despertemos. Interpreta tú mismo lo que ves. Quiero que te detengas por un momento en un detalle que muchas veces pasa desapercibido cuando vemos estas imágenes de fuego desde la comodidad de una pantalla. Detrás de cada columna de humo hay una historia humana concreta. Hay una familia que guardaba fotografías de 3 generaciones en un cajón, y esas fotografías ya no existen. Hay un anciano que plantó un árbol el día que nació su primer nieto, y ese árbol es ahora ceniza. Hay comunidades enteras donde la gente se conocía por su nombre, donde el panadero sabía qué compraba cada cliente, donde los niños jugaban en las mismas calles en que jugaron sus padres, y todo eso desapareció en cuestión de horas. Cuando hablamos de 1,5 millones de hectáreas quemadas, la cifra es tan colosal que se vuelve abstracta, casi irreal. Pero cada hectárea era el mundo entero de alguien. Y hay algo profundamente humillante en la manera en que estos incendios se comportan. No respetan fronteras, ni fortunas, ni títulos. El fuego que devora la casa modesta de un jornalero es el mismo que devora la mansión del millonario en la colina de al lado. Ante esas paredes de llamas de kilómetros de ancho,
El helicóptero más caro y el balde de agua más humilde resultan igual de insignificantes. Se han visto bomberos veteranos, hombres y mujeres, que han enfrentado el fuego durante décadas, retroceder con lágrimas en los ojos, no de miedo por sus propias vidas, sino de impotencia ante una fuerza que sencillamente no se deja combatir. Y esa impotencia, viniendo de la nación tecnológicamente más poderosa del planeta, es lo que convierte estas escenas en algo tan perturbador. Los científicos, por supuesto, nos ofrecen un marco para entender lo que ocurre, y sería irresponsable ignorarlo. Nos hablan del aumento sostenido de las temperaturas globales, que reseca la vegetación y la convierte en combustible perfecto. Nos hablan de sequías cada vez más largas, de bosques que durante décadas acumularon maleza sin que se realizaran quemas controladas, de patrones de viento alterados que empujan las llamas con una violencia inusitada. Todos esos factores son reales, están documentados y explican en buena medida por qué los incendios de hoy son más grandes y más feroces que los de antaño. Nadie serio niega esa realidad, pero incluso quienes aceptan por completo esa explicación científica se quedan a veces con una inquietud que la ciencia no termina de calmar. No es una inquietud sobre el cómo, sino sobre el significado. Porque hay algo casi poético y a la vez aterrador en el hecho de que las civilizaciones más orgullosas de su dominio sobre la naturaleza sean precisamente las que reciben las lecciones más duras. Como si el universo quisiera recordarnos, con una insistencia que ya no podemos ignorar, que todo nuestro poderío es prestado, que nuestra seguridad es más frágil de lo que nos gusta admitir, y que quizá haya llegado la hora de mirar hacia adentro tanto como miramos hacia afuera. No te digo cómo debes interpretarlo, solo te invito a que lo sientas, y a que decidas. Dirijamos ahora nuestra mirada hacia China, una nación célebre por sus colosales maravillas de la ingeniería, sus enormes represas hidráulicas y sus extensas megaciudades que parecen sacadas del futuro. Y sin embargo, incluso este titán de la construcción moderna ha sido golpeado una y otra vez por megainundaciones históricas de proporciones sin precedentes. Imagina reventones de nubes apocalípticos que descargan más de 200 milímetros de lluvia en una sola hora. Un muro de agua que entrega casi el equivalente a un año entero de precipitaciones en menos de 72 horas. Detente a dimensionar eso. Lo que normalmente cae en 12 meses, precipitándose del cielo en apenas 3 días. Aguaceros torrenciales se derramaban sobre densos centros urbanos, convirtiendo bulevares futuristas en ríos embravecidos y asfixiados de lodo. Los sistemas de metro se transformaban en aterradoras trampas subterráneas en cuestión de minutos, arrastrando miles de vehículos como si fueran juguetes de plástico y engullendo complejos enteros bajo tierra. La magnitud pura del diluvio dejaba sin aliento. A lo largo del país, más de 400 ríos importantes rebasaron sus niveles históricos de alerta por inundación. Los caudales máximos que ingresaban a los enormes embalses, incluida la mundialmente famosa presa de las Tres Gargantas, rugían a una cifra mareante de 75.000 metros cúbicos por segundo, poniendo a prueba las estructuras hidráulicas hasta sus límites físicos absolutos. Para que dimensiones lo que representa un caudal semejante, piensa en esto. 75.000 metros cúbicos de agua por segundo equivalen a llenar decenas de piscinas olímpicas cada segundo que pasa, sin pausa, hora tras hora. Es una cantidad de agua tan descomunal que la mente humana apenas puede concebirla. Y toda esa masa líquida empujando con una fuerza inimaginable contra los muros de contención, buscando cualquier grieta, cualquier debilidad, cualquier rendija por donde escapar. Los ingenieros que vigilan estas estructuras durante las grandes crecidas describen una tensión que no se parece a nada. La conciencia de que sostienen en sus manos el destino de millones de personas río abajo, y de que la naturaleza siempre puede empujar un poco más allá de lo que se calculó. Y lo que hace que estas inundaciones resulten tan aleccionadoras es precisamente el contraste con la ambición de las obras que las enfrentan. China no es una nación desprevenida ante el agua. Al contrario, ha invertido sumas colosales, talento y décadas de esfuerzo en domar sus ríos, en construir defensas que fueran la envidia del mundo. Y sin embargo, incluso ese nivel de preparación se ve superado cuando el cielo decide descargar en 3 días lo que normalmente reparte en un año. Es un recordatorio de que, por más alto que levantemos nuestros muros, por más profundos que cavemos nuestros drenajes, siempre existe un umbral más allá del cual la naturaleza recupera el control con una facilidad que nos deja sin aliento. El costo humano y económico fue devastador. A través de múltiples provincias, más de 30 millones de personas fueron desarraigadas y obligadas a evacuar. Miles de millones de toneladas de lodo y agua arrasaron regiones agrícolas de vital importancia, paralizaron las redes de trenes de alta velocidad y provocaron daños económicos directos que superaron los 30.000 millones de dólares, borrando décadas de fatigoso desarrollo urbano en cuestión de días. De pie ante la fuerza imparable de las aguas desbordadas, se vuelve clara una realidad escalofriante.
Por más grandiosas que sean nuestras barreras de concreto, por más sofisticados que resulten nuestros sistemas subterráneos de drenaje, por más ambiciosas que aspiren a ser nuestras megaestructuras, todas permanecen absolutamente frágiles ante el poder crudo y desenfrenado de la naturaleza. Se erige como una advertencia silenciosa y poderosa, un recordatorio de que las obras más grandiosas salidas de nuestras propias manos pueden deshacerse en un solo latido del corazón. Vale la pena que intentemos dimensionar de verdad lo que significan esas cifras, porque cuando se dicen rápido pierden todo su peso. Se habla de casi un año entero de lluvia cayendo en 3 días. Imagina que todo el agua que normalmente riega tus campos, que llena tus embalses, que bebe una ciudad entera durante 12 meses completos, se precipitara del cielo en apenas 72 horas. El suelo, por más sediento que estuviera, no puede absorber ni una fracción de esa cantidad. El agua no tiene a dónde ir, así que se acumula, sube, invade, y convierte avenidas modernas en ríos furiosos capaces de arrastrar automóviles como si fueran hojas secas en una corriente. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente aleccionadora. China ha construido algunas de las obras de ingeniería más ambiciosas que la humanidad haya concebido jamás. Represas colosales, sistemas de drenaje subterráneo diseñados por los mejores especialistas, megaciudades levantadas con la confianza de quien cree haber domesticado el agua para siempre. Durante años, esas estructuras fueron motivo de orgullo, símbolos del triunfo del ingenio humano sobre la naturaleza. Y sin embargo, cuando el cielo decidió descargar toda su furia, hasta esas maravillas se vieron empujadas al límite absoluto de su resistencia. Los embalses recibían caudales que ponían a prueba cada tonelada de concreto. Las estaciones de metro, orgullo de la modernidad urbana, se transformaron en trampas donde el agua subía a velocidad aterradora. Y millones de personas descubrieron, de la manera más brutal, que las murallas que creían inexpugnables eran, ante la fuerza del agua, apenas un gesto valiente, pero insuficiente. Piensa en lo que significa evacuar a más de 30 millones de seres humanos. Es como vaciar de golpe varios países enteros, arrancar a familias completas de sus hogares, separarlas de todo lo conocido, lanzarlas a la incertidumbre con lo poco que puedan cargar en los brazos. Detrás de esa cifra hay abuelos cargados en la espalda de sus hijos. Hay bebés envueltos en mantas empapadas. Hay ancianos que se niegan a partir porque no conciben la vida lejos de la casa donde nacieron. La estadística es fría, pero cada unidad de ella es una historia de miedo, de pérdida y también muchas veces de una solidaridad conmovedora entre desconocidos que se tienden la mano en medio del desastre. La ciencia climática, de nuevo, tiene mucho que decir sobre por qué estos diluvios se han vuelto más intensos y más frecuentes. Habla del aire más cálido, que retiene mayor cantidad de vapor de agua y por tanto descarga lluvias más violentas. Habla de patrones atmosféricos que se han desplazado, de corrientes que se comportan de maneras inéditas. Todo eso es cierto y está respaldado por datos. Pero, una vez más, hay una pregunta que la ciencia no pretende responder, porque simplemente no le corresponde. La pregunta por el sentido. ¿Es esto solo azar meteorológico amplificado por nuestra propia mano? ¿O hay en esta acumulación de catástrofes un mensaje dirigido a una civilización que quizás se ha creído demasiado dueña de todo? La respuesta, como siempre en este viaje, la escribes tú en el silencio de tu propia reflexión. Ahora posa tu mirada sobre Japón y sobre el volátil cinturón de fuego del Pacífico, una región reconocida en todo el mundo como la cumbre indiscutida de la preparación ante desastres, de la ingeniería sísmica y de la arquitectura con aislamiento de base. Durante décadas el ingenio humano ha levantado aquí estructuras concebidas para resistir lo inimaginable, edificios diseñados para bailar con los terremotos en lugar de quebrarse ante ellos. Y sin embargo, sobre esta frágil arca de fuego, el suelo mismo, el ancla más fundamental e inquebrantable de la existencia humana, continúa siendo violentamente desgarrado por cataclísmicos terremotos de gran magnitud. En las profundidades bajo el lecho del océano, donde las placas tectónicas oceánicas se muelen sin tregua contra la corteza continental, la tensión se acumula durante siglos como un resorte enroscado bajo una presión inimaginable. Y cuando esa línea de falla finalmente se desliza, libera una fuerza que sobrepasa por completo la comprensión humana. Imagina temblores de gran magnitud que registran cifras asombrosas, de 7,6 hasta más de 9,1 en la escala correspondiente, convulsionando violentamente la Tierra durante 3, 4, incluso 5 minutos agónicos que se sienten como una eternidad. 5 minutos en los que el mundo entero parece querer partirse en dos bajo tus pies. Para captar la escala descomunal de esta liberación sísmica, considera la energía involucrada. Un solo terremoto de magnitud 9 libera una energía equivalente a más de 475 millones de toneladas de explosivos, o a más de 30.000 bombas de las más potentes detonando simultáneamente a lo largo de una zona de falla de 300 kilómetros. El desplazamiento físico del planeta mismo resulta asombroso.
Enormes lechos del fondo oceánico se elevan verticalmente hasta 9 o 15 metros en apenas unos segundos, abriendo vastas fisuras submarinas, desplazando masas de tierra insulares enteras hasta 4 metros más cerca del océano, e incluso alterando sutilmente la inclinación del eje de rotación de la Tierra, acortando la duración de un día global en microsegundos. Piénsalo bien, un evento tan poderoso que literalmente cambia la manera en que gira nuestro planeta. Detente a asimilar esa idea, porque es sencillamente vertiginosa. Estamos hablando de una fuerza capaz de mover masas de tierra del tamaño de islas enteras, de reacomodar el fondo del océano en cuestión de segundos, de alterar, aunque sea de forma infinitesimal, el eje sobre el cual da vueltas todo nuestro mundo. Nosotros, que nos sentimos tan poderosos con nuestras máquinas, que hemos aprendido a partir el átomo y a enviar naves más allá del sistema solar, seguimos siendo incapaces de detener, de predecir con exactitud o siquiera de contener uno solo de estos eventos. La energía liberada en un instante por uno de estos grandes terremotos supera cualquier cosa que la humanidad haya sido capaz de fabricar. Es la naturaleza recordándonos, sin decir una palabra, quién manda realmente en este planeta. Y lo más humilde de todo es constatar que esta energía no proviene de ninguna catástrofe externa, de ningún meteorito venido del espacio, sino del funcionamiento normal y silencioso del propio planeta que habitamos. Bajo nuestros pies, día y noche, las placas que forman la corteza terrestre se empujan y se arrastran unas contra otras con una lentitud imperceptible, acumulando durante siglos una tensión colosal. Vivimos, sin darnos cuenta, sobre un gigante dormido que respira muy despacio y que de tanto en tanto se mueve en sueños. Esa conciencia, la de habitar sobre fuerzas inmensas que apenas comprendemos, debería bastar para mantenernos humildes cada día de nuestra vida. Sobre tierra firme, el suelo bajo los pies se transforma en un océano turbulento y semilíquido a causa de la licuefacción masiva del terreno. Rascacielos elevadísimos, montados sobre los amortiguadores hidráulicos y los aislantes de goma más avanzados del mundo, se mecen violentamente de un lado a otro como juncos en un vendaval huracanado, empujados hasta su punto de ruptura estructural absoluto. Los pasos elevados de las autopistas se retuercen como cintas. Las vías del ferrocarril se pandean formando figuras dentadas, y las tuberías subterráneas de gas estallan en infiernos rugientes bajo las calles trituradas. Durante esos minutos interminables de oscilación violenta, cada sentido humano se ve sobrepasado. Los modernos trenes bala que viajan a más de 300 km por hora son forzados a detenciones de emergencia por sensores sísmicos automáticos. Pero nada puede acallar el estruendo aterrador del acero que gime, del vidrio que se hace añicos y del concreto que se agrieta resonando a través de megaciudades enteras. Y no obstante, por espantoso que sea el sacudimiento, el verdadero terror apocalíptico despierta bajo el mar. A medida que el fondo oceánico se empuja violentamente hacia arriba, desplaza billones de toneladas de agua marina en un instante. En mar abierto, olas invisibles se lanzan hacia afuera a la velocidad de un avión comercial, superando los 800 km por hora. A medida que estas olas se aproximan a las aguas costeras, poco profundas, su inmensa energía cinética se comprime, apilando el océano en aterradores muros negros de agua que alcanzan alturas de 9, 15 o incluso más de 30 metros. Muros de mar de concreto reforzado, construidos a un costo astronómico para proteger a los pueblos costeros, son sobrepasados sin esfuerzo y pulverizados como si fueran de arena. Este muro de océano negro, cargado de escombros y girando sobre sí mismo, barre kilómetros tierra adentro, engullendo distritos costeros enteros, arrastrando edificios de varios pisos, inundando infraestructura energética crítica y borrando siglos de asentamiento humano en una sola oleada sofocante. En esos momentos angustiosos de sacudimiento violento e inundación implacable, un miedo existencial profundo y primario paraliza el espíritu humano. Nos vemos forzados a confrontar una verdad ineludible y estremecedora. En un solo temblor de 60 segundos, cada cosa material acumulada a lo largo de toda una vida, nuestros hogares, nuestra riqueza, nuestros logros, nuestra sensación de seguridad absoluta, puede ser borrada para siempre de la faz de la Tierra. Incluso en una nación con los estándares de ingeniería más altos del mundo, donde la tecnología humana alcanzó su cúspide absoluta, la humanidad queda completamente humillada, despojada de toda soberbia. Es un recordatorio contundente e innegable de que, por más avanzada que se vuelva nuestra ciencia, no podemos superar en ingenio a los cimientos vivos y cambiantes de la Tierra. Y a medida que el suelo firme se convierte en agua bajo nuestros pies, algo nos llama de vuelta hacia una comprensión profunda. Que nuestra permanencia terrenal es una ilusión. Hay una experiencia que solo quienes han vivido un gran terremoto pueden describir de verdad y que resulta imposible de imaginar del todo hasta que se padece en carne propia. Es la traición del suelo. Desde que nacemos hay una certeza tan básica que ni siquiera la formulamos conscientemente. La tierra bajo nuestros pies es firme, es estable,
Es el punto fijo a partir del cual entendemos todo lo demás. Cuando corremos, cuando saltamos, cuando dormimos, damos por sentado que el suelo estará ahí, inmóvil, sosteniéndonos. Y entonces, en cuestión de segundos, esa certeza se hace añicos. El suelo se mueve, se ondula como el agua, ruge, y en ese instante algo se quiebra no solo en los edificios, sino en lo más profundo de la psique humana. Porque si ni siquiera la Tierra es confiable, ¿qué lo es? Los ingenieros japoneses han hecho cosas verdaderamente asombrosas para enfrentar esta realidad, y es justo reconocerlo. Han diseñado rascacielos que se mecen a propósito en lugar de resistir rígidamente, edificios montados sobre gigantescos amortiguadores y aislantes que absorben la energía del temblor como lo haría un colchón. Han construido sistemas de alerta temprana capaces de detectar las primeras ondas de un sismo y detener los trenes bala antes de que llegue la sacudida principal. Han educado a generaciones enteras en el arte de sobrevivir a lo inevitable. Y gracias a todo ese esfuerzo titánico, incontables vidas se han salvado que en cualquier otro lugar se habrían perdido. El ingenio humano, aquí, brilla en su máxima expresión, y sin embargo, incluso ese ingenio tiene un techo. Porque hay fuerzas que superan cualquier cálculo, cualquier margen de seguridad, cualquier previsión. Cuando el fondo del océano se levanta de golpe y desplaza cantidades inimaginables de agua, se genera algo contra lo que no existe defensa realmente eficaz. La ola gigante que viaja por mar abierto casi sin altura, invisible a la velocidad de un avión, y que solo al acercarse a la costa se yergue en un muro de agua negra y devoradora. Se han construido murallas de concreto altísimas, a un costo astronómico, con la esperanza de contenerla. Y en más de una ocasión, esas murallas han sido superadas como si no existieran, sobrepasadas y destrozadas por una fuerza que se ríe de nuestras defensas. Lo más estremecedor de un desastre así no es solo la destrucción material por inmensa que sea, es la lección existencial que deja grabada en quienes lo sobreviven. En 60 segundos, todo lo que una persona construyó a lo largo de una vida entera puede desaparecer. La casa que tardó 20 años en pagar. Los objetos cargados de recuerdos. La sensación misma de seguridad, esa que creíamos garantizada. Y no importa cuánto dinero se tuviera, cuánto poder, cuánta preparación. Ante el mar y ante la tierra en movimiento, todos quedamos reducidos a la misma fragilidad esencial. Tal vez por eso, en las culturas que conviven con estos fenómenos, ha florecido siempre una sabiduría particular. La de valorar el instante presente, la de no aferrarse en exceso a lo material, la de mantener una humildad profunda ante fuerzas infinitamente mayores que nosotros. Y quizá ahí, en esa sabiduría nacida del temblor, se esconda una de las lecciones más valiosas que estos desastres, tan terribles, tienen para ofrecernos. E incluso a lo largo de Europa y en la extensión bañada por el sol del Medio Oriente, regiones históricamente célebres por sus climas templados o por su perpetuo sol desértico, el aterrador vórtice del caos climático ha irrumpido con fuerza. Aquí, las leyes mismas de la naturaleza parecen deshilacharse ante nuestros ojos. Considera el Medio Oriente, hogar de algunos de los paisajes más áridos de la Tierra, lugares donde la lluvia es un acontecimiento casi legendario. En una aterradora exhibición de distorsión atmosférica, diluvios apocalípticos descargaron más de 250 milímetros de lluvia en menos de 24 horas, entregando casi el equivalente a 2 años enteros de lluvia en un solo día. En megaciudades desérticas futuristas, edificadas sobre arenas que rara vez ven caer una gota, ocurrió lo impensable. Aeropuertos internacionales ultramodernos flotaban como archipiélagos sumergidos, dejando en tierra flotas enteras de aviones atrapados en lagos de agua de inundación. Autopistas de múltiples carriles construidas para automóviles de lujo se transformaron en canales rugientes, engullendo vehículos costosos y paralizando una infraestructura hipermoderna. El vasto desierto reseco como hueso se convirtió de la noche a la mañana en un mar interior. Hay una lección silenciosa en esa imagen del desierto convertido en lago. Durante generaciones, esas ciudades se levantaron sobre una premisa que parecía tan sólida como la roca. Aquí no llueve, aquí nunca ha llovido de verdad. Aquí la lluvia no es un problema del que debamos preocuparnos, y sobre esa premisa se diseñó todo. Las calles, los drenajes casi inexistentes, los edificios, la vida entera. La certeza de que ciertas cosas jamás cambiarían se convirtió en el cimiento invisible de toda una civilización local, hasta que en cuestión de horas, esa certeza demostró ser una ilusión, y de repente, toda la infraestructura pensada para un mundo sin lluvia se encontró indefensa ante un cielo que había decidido comportarse de manera completamente distinta a como lo había hecho durante siglos. ¿Cuántas de nuestras propias certezas serán igual de frágiles sin que lo sospechemos? Damos por sentado que el suelo será firme, que las estaciones seguirán su curso, que el agua se quedará en su sitio, que el mañana se parecerá al ayer, y construimos toda nuestra vida sobre esas suposiciones silenciosas, rara vez examinadas.
Estas catástrofes, en su crudeza, nos obligan a mirar de frente algo que preferiríamos ignorar: que nada en este mundo está garantizado, que el orden que damos por eterno es más delicado de lo que imaginamos, y que la humildad ante lo incierto no es debilidad, sino sabiduría. Mientras tanto, Europa ha quedado atrapada en un péndulo implacable que oscila entre la tierra calcinada y los diluvios repentinos. Las regiones mediterráneas vieron olas de calor empujar el mercurio más allá de unos asombrosos 47 grados centígrados, horneando valles fértiles, secando ríos históricos y desatando incendios forestales incontrolables. Y sin embargo, en cuestión de horas, estas cúpulas de calor extremo colapsaban en catastróficos sistemas de bajas presiones aisladas, dejando caer hasta 500 milímetros de lluvia torrencial en menos de 8 horas. Inundaciones repentinas y torrenciales rasgaban antiguos pueblos europeos, arrastrando puentes de piedra que habían permanecido en pie durante siglos y depositando montañas de lodo en plazas históricas. En otros puntos del continente, cambios atmosféricos erráticos provocaban tormentas de hielo fuera de temporada y granizadas severas que cubrían los campos de verano bajo centímetros de aguanieve helada de la noche a la mañana, devastando las cosechas agrícolas y haciendo añicos patrones estacionales de siglos de antigüedad. De pie como testigos de estas estaciones invertidas, nos queda una constatación escalofriante: los ritmos estables de nuestro planeta, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, se están fracturando. Cuando la lluvia inunda el desierto y el hielo aprieta el verano, la naturaleza misma parece estar clamando a gritos. Es una señal universal y perturbadora de que ningún rincón de la Tierra permanece intocado, y de que el orden que alguna vez dimos por sentado se está moviendo bajo nuestros pies. Sé lo que algunos estarán pensando, y es una objeción válida. La variabilidad climática siempre ha existido, y los registros extremos forman parte del comportamiento natural de la atmósfera. La ciencia estudia estos fenómenos con modelos cada vez más precisos. Pero lo que estremece a tantos no es un evento aislado, sino la acumulación, la coincidencia, el ritmo con que se suceden unos tras otros. Y frente a eso, cada quien es libre de ver estadística, o de ver un mensaje. Hay algo particularmente inquietante en ver caer la lluvia sobre el desierto, en contemplar cómo un mar de arena que apenas conoce el agua se convierte de la noche a la mañana en un mar de verdad. Durante milenios, esas tierras han sido sinónimo de sequedad eterna, de cielos despejados, de un sol implacable que rara vez cede ante una sola nube, y de pronto, la naturaleza reescribe sus propias reglas. Aviones que descansaban sobre pistas relucientes quedan sumergidos hasta las alas. Autopistas trazadas para la velocidad se transforman en canales navegables. Ciudades enteras, construidas con la certeza de que la lluvia jamás sería un problema, descubren que no tenían defensas para algo que nunca imaginaron necesitar. Es como si el mundo hubiera decidido intercambiar los papeles, desafiando todo lo que creíamos saber sobre cada rincón del planeta. Y al otro lado, en Europa, el péndulo oscila con una violencia igual de desconcertante. En cuestión de semanas, y a veces de días, las mismas regiones pasan del calor abrasador que agrieta la tierra y seca los ríos, a diluvios repentinos que arrasan pueblos con siglos de historia. Puentes de piedra que resistieron guerras, pestes y el paso de innumerables generaciones son arrancados de cuajo por corrientes furiosas en cuestión de minutos. Plazas donde durante siglos se celebraron mercados y fiestas quedan sepultadas bajo montañas de lodo. Y en verano, cuando debería reinar el sol, caen granizadas y tormentas de hielo que cubren de blanco los campos y destruyen las cosechas en una sola noche. Los agricultores, que durante generaciones aprendieron a leer las estaciones con la precisión de un reloj heredado, se encuentran de pronto ante un calendario que ya no obedece a ninguna regla conocida. Cuando las estaciones mismas se desdibujan, cuando el desierto se inunda y el verano se congela, algo muy profundo se remueve en la conciencia humana. Porque los ritmos de la naturaleza no son solo un dato meteorológico, son el marco dentro del cual la humanidad ha organizado su existencia desde el principio de los tiempos. Sembramos y cosechamos según las estaciones. Celebramos y descansamos según los ciclos del año. Nuestras culturas, nuestras fiestas, nuestras canciones, todo está tejido alrededor de esa danza previsible del sol y de la lluvia. Y cuando esa danza empieza a tropezar, cuando el orden que dábamos por eterno comienza a temblar, sentimos que algo fundamental se nos escapa de las manos. La ciencia, con toda razón, nos recuerda que el clima siempre ha tenido variaciones, que los registros extremos forman parte de la historia natural del planeta, que hay explicaciones para cada uno de estos fenómenos por separado, y todo eso es válido y necesario. Pero lo que estremece a tanta gente no es un evento aislado, sino el conjunto, la sensación de que todo ocurre a la vez, en todas partes, con una frecuencia y una intensidad que ya no se parecen a lo que conocimos. Frente a eso, hay quien ve una simple coincidencia de factores medibles, y hay quien percibe una advertencia que trasciende lo material. Ninguna de las dos miradas es una tontería.
Y como en cada historia que hemos compartido hoy, la última palabra no me pertenece a mí, sino a ti. De pie ante esta cadena ininterrumpida de eventos catastróficos que se despliegan por todo el mundo, una verdad amarga e innegable se planta frente al rostro de la humanidad. Sin importar cuán lejos hayamos avanzado en la ciencia y la tecnología, sin importar cuántas supercomputadoras, redes de satélites, armamentos avanzados o montañas de riqueza poseamos, ante la ira cruda y desenfrenada de la Tierra, permanecemos completamente desnudos, frágiles e indefensos. Un solo temblor que dura apenas unos segundos, una tormenta de fuego que arde durante unas pocas horas, o un diluvio que se derrama durante una noche, es todo lo que hace falta para aplanar ciudades hipermodernas, borrar generaciones de logros económicos y dejar a millones con las manos vacías en un instante. Ante la furia del viento y del fuego, todos los títulos terrenales, las riquezas y el poder se vuelven enteramente iguales y enteramente insignificantes. Detente un instante a considerar esta idea, porque encierra una de las verdades más igualadoras de toda la existencia humana. En la vida cotidiana nos separamos unos de otros mediante 1000 distinciones. ¿Quién tiene más? ¿Quién manda? ¿Quién posee? ¿Quién brilla? Construimos jerarquías, medimos éxitos, comparamos fortunas. Y esas distinciones nos parecen tan sólidas, tan reales, que organizamos toda nuestra existencia alrededor de ellas. Pero cuando llega el gran temblor, cuando avanza el muro de fuego, cuando ruge la inundación, todas esas fronteras se disuelven en un segundo. El agua no pregunta cuánto dinero tienes antes de arrastrar tu casa. El fuego no revisa tu currículum antes de reducir tu vida a cenizas. Ante la fuerza desatada de la naturaleza, el poderoso y el humilde comparten exactamente el mismo destino, la misma vulnerabilidad, la misma pequeñez. Y hay algo profundamente aleccionador en esa igualdad brutal. Quizá por eso quienes sobreviven a estas catástrofes suelen salir transformados de una manera que resulta difícil de explicar a quien no lo ha vivido. Muchos cuentan que, tras perderlo todo, descubrieron paradójicamente lo que de verdad importaba. Que las cosas por las que tanto se habían angustiado, las deudas, las envidias, las ambiciones, se revelaron de pronto como lo que siempre fueron: humo, apariencia, distracción, y que en cambio lo esencial, la vida de un ser querido, un abrazo, la salud, un nuevo amanecer, adquirió un valor que jamás habían sabido apreciar mientras lo tuvieron garantizado. Es una de las ironías más amargas y más luminosas de la condición humana, que a veces necesitamos perderlo casi todo para comprender por fin lo que nunca deberíamos haber olvidado. No hace falta esperar a una catástrofe para aprender esa lección. Ese es, tal vez, el verdadero regalo escondido dentro de estas historias tan duras. Podemos elegir desde hoy mismo mirar nuestra vida con esos ojos nuevos. Podemos decidir valorar lo que tenemos antes de que una tormenta nos lo arrebate. Podemos reconciliarnos con quien debemos reconciliarnos, decir lo que debemos decir, abrazar a quien debemos abrazar, sin esperar a que sea demasiado tarde. Porque la fragilidad que estos desastres nos revelan no es una maldición, es una invitación. Una invitación a vivir despiertos, agradecidos y presentes, mientras todavía estamos a tiempo. Al presenciar esta ola implacable de convulsiones, nos vemos forzados a confrontar una pregunta profunda. ¿Son estos eventos verdaderamente solo anomalías estadísticas del cambio climático o coincidencias aleatorias de la naturaleza? ¿O son estos golpes devastadores sobre las naciones más grandes del mundo, los bastiones mismos de la civilización moderna, una estruendosa llamada de atención global? Tal vez sea una advertencia solemne y sagrada que resuena desde el cosmos hacia un mundo que corre demasiado rápido, que vive con demasiada autosuficiencia y que se ha perdido en la persecución de un valor material pasajero. Es una voz que urge a la humanidad a finalmente reducir la marcha en medio del caos, a inclinar la cabeza ante la grandeza de la creación, a regresar a la verdadera humildad, a cultivar una profunda atención plena y a reavivar la llama olvidada de la fe y de la conexión espiritual que tan descuidadamente hemos perdido en la era moderna. Quiero que notes algo antes de cerrar este recorrido. A lo largo de todo el video, hemos viajado entre dos extremos que, a primera vista, parecen no tener nada que ver el uno con el otro. Por un lado, las luces suaves de Jerusalén, la llama que abraza sin quemar, el rostro impreso en un lienzo antiguo, la escalera imposible, el corazón que late a través de los siglos. Por el otro, el rugido del fuego que devora ciudades, el bramido del agua que arrasa provincias, el temblor que convierte la tierra firme en un océano furioso, milagros y catástrofes, consuelo y advertencia. Y sin embargo, mientras más lo pienso, más me parece que ambos extremos son en realidad las dos manos de un mismo mensaje que nos abraza y nos sacude al mismo tiempo. Los milagros nos susurran: no tengas miedo, no estás solo, hay algo más grande que te sostiene. Y las catástrofes nos gritan: despierta, humíllate, recuerda lo pequeño que eres y lo poco que controlas. Una voz suave y una voz fuerte, pero quizá provenientes de la misma fuente,
dirigidas al mismo destinatario. Nosotros, la humanidad entera, tan orgullosa de sus logros y tan olvidadiza de su fragilidad. Es como un padre que abraza a su hijo con ternura y que al mismo tiempo lo toma con firmeza del brazo cuando lo ve a punto de cruzar la calle sin mirar. Ternura y firmeza. Amor que consuela y amor que corrige. Tal vez el verdadero error de nuestra época no sea la falta de fe ni el exceso de razón, sino haber perdido la capacidad de escuchar. Nos hemos rodeado de tanto ruido, de tantas pantallas, de tantas distracciones, que ya casi no sabemos guardar silencio, y en el silencio es donde se escuchan los mensajes más importantes. Corremos de un lado a otro persiguiendo cosas que, cuando llega el temblor o la llama, descubrimos que no valían tanto como creíamos. Acumulamos objetos, títulos, reconocimientos, y un solo instante de catástrofe nos revela que lo único que de verdad importaba eran las personas que amamos y la paz que llevábamos dentro. Y aquí es donde quiero llevarte, no para imponerte una conclusión, sino para invitarte a una reflexión honesta contigo mismo. Si mañana lo perdieras todo lo material en un instante, como le ha ocurrido a millones de personas en las historias que hemos visto hoy, ¿qué te quedaría? ¿Qué es aquello dentro de ti que ninguna llama podría quemar, que ninguna ola podría arrastrar, que ningún temblor podría derribar? Esa pregunta, tan sencilla y tan terrible a la vez, quizás sea el regalo más valioso que todo este viaje puede dejarte. Al reflexionar sobre todo el viaje que hemos recorrido juntos el día de hoy, comprendemos que todas estas piezas, ya se trate de prodigios asombrosos o de desastres devastadores, no son anomalías aleatorias esparcidas al azar a lo largo de la historia humana. Son las dos caras de un mismo mensaje, grande y coherente, que resuena desde el cosmos hacia un mundo que se ha vuelto cada vez más ciego ante el reino de lo espiritual. Y cuando se contemplan una al lado de la otra, la luz y la sombra, el milagro y la catástrofe, empieza a dibujarse una imagen que ninguna de las dos podría revelar por sí sola. Es como si la existencia nos hablara en dos idiomas complementarios. Uno es el idioma de la ternura, hecho de luces suaves, de consuelos inesperados, de coincidencias que parecen abrazos. El otro es el idioma de la advertencia, hecho de sacudidas, de pérdidas, de recordatorios brutales de nuestra fragilidad. Y aunque suenen tan distintos, ambos parecen apuntar en la misma dirección, empujarnos hacia el mismo lugar, hacia una vida más consciente, más humilde, más conectada con aquello que verdaderamente importa. Quien solo escucha el idioma de la ternura corre el riesgo de volverse ingenuo, de creer que nada malo puede pasar, y quien solo escucha el idioma de la advertencia corre el riesgo de hundirse en el miedo, de olvidar que también hay esperanza. La sabiduría, quizá, consista en aprender a escuchar los dos a la vez. Y hay algo más que une a los milagros y a las catástrofes, algo que a menudo pasamos por alto. Ambos nos sacan de la anestesia de lo cotidiano. En el día a día vivimos como sonámbulos, arrastrados por la rutina, dando por sentado casi todo, rara vez deteniéndonos a contemplar el misterio inmenso de estar vivos. Pero tanto un prodigio inexplicable como un desastre devastador tienen el mismo efecto inmediato. Nos despiertan de golpe, nos obligan a mirar, a sentir, a preguntarnos por el sentido de todo. Nos arrancan, aunque sea por un instante, de la superficie de la vida y nos empujan hacia su profundidad. Y en esa profundidad, muchos descubren cosas sobre sí mismos y sobre el mundo que la comodidad jamás les habría revelado. Los milagros nos conceden la esperanza necesaria para seguir caminando hacia adelante a través de los valles más oscuros. Se yerguen como pruebas gentiles y tangibles de que el amor divino, la sanación sobrenatural y la gracia inquebrantable están eternamente presentes, susurrándonos al oído que jamás estamos verdaderamente abandonados, que nunca caminamos solos por más desierta que parezca la senda. Nos invitan a mirar más allá de lo que los ojos humanos alcanzan a ver y a tocar aquello que es sagrado. Nos recuerdan que la realidad quizás sea más ancha, más profunda y más misteriosa de lo que nuestros sentidos limitados nos permiten percibir. Los desastres, por otro lado, nos otorgan la humildad última para detenernos, inclinarnos y mirar hacia lo alto. Actúan como una llamada de atención estruendosa e innegable, diseñada para despojarnos de la autosuficiencia humana, derribando nuestras ilusiones de control total y recordándonos la extrema fragilidad de nuestra existencia mortal y los estrechos límites de la sabiduría terrenal. No vienen a aplastarnos, sino a despertarnos. No vienen a destruir nuestro espíritu, sino a romper la costra de indiferencia que lo tenía dormido. Piensa en cómo funciona el dolor en el cuerpo humano. Cuando ponemos la mano demasiado cerca del fuego, sentimos dolor, y ese dolor, por desagradable que sea, es en realidad un regalo. Nos protege, nos obliga a retirar la mano antes de que el daño sea irreparable. Las personas que, por una enfermedad, pierden la capacidad de sentir dolor, viven en un peligro constante, porque no reciben las señales de alarma que el resto damos por sentadas. Y quizá algo parecido ocurra a escala de la humanidad entera.
Tal vez estas sacudidas del mundo cumplan una función semejante a la del dolor. No son agradables, no las queremos, pero nos avisan de que algo anda mal, nos obligan a reaccionar antes de que sea demasiado tarde, nos recuerdan que hemos acercado demasiado la mano al fuego. Vista así, la catástrofe deja de ser solo destrucción y se convierte también en mensaje, en oportunidad, en llamada. No para hundirnos en el miedo, que nunca ha construido nada bueno, sino para despertarnos a una manera distinta de vivir, una manera más atenta, más agradecida, más conectada con lo esencial y menos esclava de lo superfluo. Porque de nada sirve sobrevivir a la tormenta si volvemos exactamente a la misma vida distraída y vacía que llevábamos antes de ella. La verdadera supervivencia no es solo seguir respirando, es permitir que la experiencia nos transforme, que nos vuelva más humanos, más sabios, más despiertos. En una era dominada por la tecnología vertiginosa, por la ambición material y por el ruido artificial que nunca cesa, olvidamos con demasiada facilidad la sacralidad silenciosa de la vida. Construimos ciudades imponentes que rascan el cielo y depositamos nuestra confianza absoluta en sistemas complejos que creemos infalibles. Y sin embargo, un solo temblor de la tierra o un cambio atmosférico repentino puede exponer al instante cuán frágiles son en realidad nuestros santuarios fabricados por la mano del hombre. Estas catástrofes globales no llegan para destrozar nuestro ánimo, sino para atravesar nuestra apatía espiritual, obligándonos a despojarnos de las distracciones triviales y a volver a evaluar lo que verdaderamente perdura antes de que se agote el tiempo. En un mundo que se transforma día tras día, donde los baluartes materiales pueden derrumbarse en un solo latido del corazón, son, en última instancia, la fe, la atención plena y la compasión las que sirven de ancla indestructible, manteniendo nuestras almas firmes a través de cualquier tormenta. Cuando todo a nuestro alrededor se sacude, nuestro cimiento interior debe reposar sobre algo eterno, sobre algo que ningún viento ni ninguna ola puedan arrancar. Y esa es, quizá, la lección más valiosa que estas historias nos ofrecen. Que lo verdaderamente importante no es aquello que se puede perder, sino aquello que llevamos dentro y que nadie nos puede quitar. Así que atesoremos cada aliento que se nos concede. Tratemos a los demás con una gracia sin límites, perdonemos con generosidad y mantengamos encendida la llama sagrada de la paz interior, ardiendo con fuerza dentro de nuestro corazón. Reconectemos con aquellos a quienes amamos, esos que a veces damos por sentados hasta que ya no están. Extendamos la mano hacia quienes sufren en silencio, porque un gesto de bondad puede ser el milagro que alguien más necesitaba. Y anclemos nuestra mente en una gratitud serena cada día, agradeciendo incluso las cosas pequeñas, esas que rara vez notamos hasta que las perdemos. Porque al final de cuentas, el milagro más grande de todos no se encuentra en santuarios lejanos ni en reliquias antiguas guardadas tras un cristal. Se encuentra aquí mismo, dentro de nosotros, en el despertar de nuestro espíritu, en la sanación de nuestros corazones y en el amor desinteresado que compartimos con un mundo dolorido que tanto lo necesita. Ese milagro no requiere una cámara que lo capture ni un laboratorio que lo certifique. Ocurre en silencio, cada vez que elegimos amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de guardar rencor, creer en lugar de rendirnos. Y si me permites un último pensamiento antes de despedirnos, quisiera dejarte con una imagen que resume todo lo que hemos compartido hoy. Imagina una vela encendida en medio de una tormenta. Afuera ruge el viento, cae la lluvia, tiembla la tierra y todo parece conspirar para apagar esa pequeña llama. Es frágil, diminuta, casi insignificante frente a la furia del mundo. Y sin embargo, ahí sigue, ardiendo, resistiendo, iluminando el pequeño espacio a su alrededor. Esa vela eres tú. Esa vela es la fe, la esperanza, el amor que llevas dentro. No es grande ni poderosa a los ojos del mundo, pero es exactamente lo que la oscuridad no puede vencer, por más que lo intente. A lo largo de la historia, todas las grandes tormentas han pasado. Los imperios más poderosos cayeron, las catástrofes más terribles se apagaron, y siempre, sin excepción, hubo personas que mantuvieron su vela encendida en medio de la noche más negra. Personas que eligieron creer cuando todo invitaba a rendirse, amar cuando todo invitaba a odiar, esperar cuando todo invitaba a la desesperación. Y fueron esas personas, esas pequeñas llamas cercas, las que volvieron a encender el mundo cada vez que pareció apagarse. Tú puedes ser una de ellas. De hecho, el simple hecho de haber llegado hasta aquí, de haberte tomado este tiempo para reflexionar sobre lo eterno en medio de un mundo que corre sin mirar atrás, ya dice mucho sobre el fuego que llevas dentro. Ojalá que las historias de hoy no se queden solo en tu memoria, sino que desciendan hasta tu corazón y florezcan en tu manera de vivir. Ojalá que la próxima vez que enfrentes tu propia tormenta, recuerdes la llama que no quema, la escalera que se sostiene sin apoyo, el corazón que late a través de los siglos, y encuentres en ellos un motivo para no rendirte. Y ojalá que compartas esa luz con quienes te rodean, porque una vela encendida no pierde nada al encender otras. Al contrario,
Juntas iluminan mucho más de lo que jamás podrían solas. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de mirar y de quedarte con nosotros hasta el final mismo del video de hoy. Sé que tu tiempo es valioso y que hayas elegido dedicárnoslo significa más de lo que las palabras pueden expresar. Tu apoyo, tu presencia y tu aliento significan el mundo entero para nosotros e inspiran a este canal a continuar trayéndote estas perspectivas profundas y que invitan a la reflexión. Si este mensaje tocó tu corazón, aunque haya sido apenas una fibra, tómate un momento para dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal con la campana de notificaciones activada, para que nunca te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Y recuerda, cualquiera que sea el misterio que hoy haya despertado en ti, la decisión de creer, de dudar o de simplemente maravillarte, siempre, siempre será tuya. Nos vemos en el próximo viaje. Gente cree de verdad. Y entonces, sin previo aviso, sin que nadie lo esperara, una misteriosa figura de luz aparece de repente y comienza a deslizarse con suavidad justo detrás de los congregados. Ese haz de luz no se mueve de cualquier manera. Se desplaza con una elegancia sobrenatural, adoptando una forma delicada que recuerda a una presencia santa, como si alguien invisible caminara serenamente entre los bancos, vigilando, cuidando, derramando bendiciones sobre todos aquellos que en ese momento vaciaban su corazón en la plegaria. Quienes vieron el video una y otra vez, cuadro por cuadro, aseguran que la figura no responde a ningún reflejo conocido, que no coincide con el movimiento de ninguna persona presente, que aparece y avanza con una intención propia, como dotada de voluntad. Y ese detalle, esa sensación de propósito, es precisamente lo que estremeció a tantos. Sin embargo, por conmovedora que fuera esa primera visión, la aparición más profunda y emocionalmente arrolladora fue la segunda, la que tuvo lugar en el corazón mismo de la cristiandad, dentro de uno de los templos más venerados del planeta, el que muchos consideran el epicentro espiritual del mundo entero. Esta vez no se trató de una presencia sutil deslizándose a espaldas de la congregación, no. En esta ocasión, la figura luminosa surgió de manera repentina, directamente frente a los ojos de todos, justo en medio de un oficio solemne, en el momento más sagrado de la ceremonia, cuando la atención de cada persona estaba entregada por completo a lo divino. En ese brevísimo instante el tiempo mismo pareció detenerse dentro del santuario. Fue como si el reloj del universo se congelara para dejar espacio a lo imposible. La figura resplandeciente se manifestó como un milagro vivo, palpitante, real, suspendida ante la mirada atónita de la multitud, antes de desvanecerse lentamente en el vacío, disolviéndose en el aire como se disuelve un suspiro. Dejó tras de sí a miles de testigos sobrecogidos, con el asombro pintado en el rostro, el corazón desbordado de emoción y los ojos anegados en lágrimas. Nadie supo qué decir. Nadie se atrevió a romper el hechizo de aquel momento con una palabra. Para los fieles, aquello no fue una simple imagen fugaz atrapada por casualidad en una pantalla. Fue mucho más que eso. Fue una señal sagrada, un recordatorio consolador de que la presencia divina permanece firmemente al lado de la humanidad en sus momentos de mayor entrega, en esas horas en que el ser humano se despoja de su orgullo y se arrodilla con humildad. Aunque los escépticos puedan lanzarse a buscar explicaciones físicas o técnicas, aunque hablen de reflejos de luz, de partículas de polvo iluminadas, de fallos ópticos en el sensor de la cámara o de trucos de la lente, para quienes están llenos de una fe inquebrantable, la paz avasalladora y la conexión divina que se sintieron en ese instante constituyen la verdad última, esa que no necesita pruebas de laboratorio para sostenerse en pie. Y aquí conviene detenernos un momento a considerar ambas orillas de este río de misterio. Del lado de la razón, es cierto que las cámaras modernas producen toda clase de artefactos visuales, destellos, halos, reflejos internos entre las lentes, distorsiones causadas por la luz de las velas rebotando en el incienso suspendido en el aire. Un físico te diría que nada de esto rompe las leyes conocidas. Pero del lado de la fe, se responde con una pregunta que ninguna fórmula alcanza a contestar del todo. ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué justo en ese instante de oración colectiva? ¿Por qué esa forma que tantos describen como serena, protectora, casi consciente? Tal vez la respuesta no esté en la cámara ni en el cielo, sino en el efecto que ese momento produjo en miles de almas que salieron del templo distintas a como habían entrado. Y ese cambio interior, ese sí que nadie lo puede negar. Vale la pena detenerse un momento a imaginar cómo debió sentirse estar ahí, en persona, en el instante mismo de aquella segunda aparición. Piensa en las miles de personas apretadas dentro del templo, hombro con hombro, el aire cargado de incienso y de cera derretida, el murmullo colectivo de las oraciones subiendo hacia las bóvedas de piedra como una marea invisible. Muchos de ellos habían viajado durante días, algunos incluso semanas, cruzando fronteras y ahorrando durante años para poder estar precisamente ahí, en esa fecha, en ese suelo sagrado. Llevaban en sus corazones peticiones profundas, la salud de un hijo enfermo, el consuelo por un ser querido perdido, la esperanza de un milagro para una situación que parecía sin salida. Y de pronto,
En medio de toda esa concentración de anhelos humanos, algo se manifestó. Trata de ponerte en su lugar por un segundo. ¿Qué habrías sentido tú? Los testimonios que se recogieron después coinciden en detalles que erizan la piel. Muchos hablaron de una calidez repentina que les recorrió el cuerpo, como si una manta invisible los hubiera envuelto. Otros describieron un silencio absoluto, un silencio que no era la simple ausencia de ruido, sino una presencia en sí misma, densa y viva. Hubo quienes cayeron de rodillas sin proponérselo, con las piernas cediendo bajo el peso de la emoción. Y estaban también los que, incapaces de contener el llanto, lloraron sin saber siquiera por qué lloraban, con esas lágrimas extrañas que no nacen de la tristeza ni de la alegría, sino de algo mucho más hondo que no tiene nombre en ningún idioma. Naturalmente, cuando esas imágenes se difundieron por el mundo entero, los análisis no tardaron en llegar desde ambos frentes. Los expertos en óptica y en tecnología audiovisual examinaron los videos fotograma por fotograma, buscando la explicación racional. Hablaron de reflejos producidos por las lámparas de aceite, de destellos internos entre los cristales de la lente, de la manera en que el humo del incienso puede dispersar la luz y crear formas fantasmales. Señalaron que el cerebro humano está programado para reconocer figuras familiares incluso donde no las hay, un fenómeno bien conocido por la ciencia. Y todo eso es cierto, y merece ser tomado en serio, porque la honestidad intelectual nos obliga a considerar cada posibilidad. Pero del otro lado del debate, los creyentes plantean una objeción que no es fácil de descartar. Si se tratara solo de un reflejo, se preguntan, ¿por qué esa forma tan definida, tan serena, tan cargada de intención? ¿Por qué justo en el momento culminante de la oración y no en cualquier otro instante anodino de la ceremonia? ¿Por qué el efecto sobre las personas fue tan profundo, tan transformador, tan duradero? La ciencia puede explicar cómo se forma una imagen en un sensor, dicen ellos, pero no puede explicar el consuelo que sanó un corazón roto, ni la paz que descendió sobre una multitud entera. Y quizá ahí resida la clave de todo este asunto, que hay preguntas que pertenecen al laboratorio y hay otras que pertenecen únicamente al alma. Tú decidirás a cuál de las dos categorías pertenece lo que acabas de escuchar. Pero el asombro de Jerusalén no termina con estas apariciones luminosas, ni por asomo, porque justo aquí, dentro de los muros sagrados de ese mismo templo que guarda la tumba venerada, se despliega año tras año otro misterio sobrenatural que ha resistido durante siglos todos los intentos de explicación. Un fenómeno que desafía por completo la lógica de la ciencia, en el que llamas santas se encienden de manera espontánea, portando una energía milagrosa que ilumina la fe de millones de personas repartidas por todos los continentes. Estamos hablando de uno de los prodigios más antiguos, más observados y más discutidos de toda la historia de la humanidad, y merece que le dediquemos toda nuestra atención. Una vez al año, durante el Sábado Santo que precede a la Pascua, el mundo entero vuelve su mirada hacia ese templo antiquísimo, y lo que ocurre en su interior desafía toda descripción sencilla, así que trataré de pintártelo con las palabras más vivas que encuentre. Imagina la escena en cada uno de sus detalles. Cada luz, cada lámpara, cada vela del santuario se apaga por completo, sumiendo el recinto en una oscuridad solemne, densa, cargada de una expectación que corta la respiración. No es una oscuridad cualquiera, es una penumbra sagrada en la que miles de personas contienen el aliento al mismo tiempo, en la que se puede escuchar el latido del propio corazón golpeando contra el pecho. La cámara del sepulcro sagrado, ese espacio donde según la tradición reposó el cuerpo tras la crucifixión, es inspeccionada minuciosamente, revisada centímetro a centímetro y luego sellada con sumo cuidado para que nadie pueda introducir nada en su interior. Entonces el oficiante entra en esa cámara oscura llevando en las manos velas completamente apagadas, sin una sola chispa, sin nada que pudiera producir fuego. Y ahí, en medio del silencio reverente de decenas de miles de personas que rezan con toda el alma, algo comienza a suceder. Una luz mística de tono azulado se congrega misteriosamente en el aire, como si la penumbra misma se estuviera organizando para dar a luz un prodigio, y sin una sola chispa terrenal, sin fósforos, sin encendedores, sin ninguna fuente de ignición conocida,